Vamos a empezar la actividad de hoy. Disculpen la demora técnica en arrancar. Hoy recibimos en la escuela a Eduardo Castillo Vinuesa con su conferencia Notas sobre Geoingeniería Culinaria. Eduardo es el curador de Foodscapes, la exhibición que está actualmente en el taller de arquitectura. Va a estar abierta durante 2 meses para que visiten. La actividad de hoy forma parte del programa público de esta conferencia, que se inició el viernes pasado con la conferencia de Uriel Fogué, que continuará Mariana con la de Alfredo Lérida y María Charneco del Estudio de la Galán en mayo, a la cual están todos invitados. Por último, me gustaría avisarles que el viernes vamos a tener una actividad más en el CEAC. Vamos a recibir al historiador italiano Daniele Pisani, en conjunto con las actividades que realizamos con la maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura. Pisani va a estar presentando su último libro sobre el proyecto de Montevideo, de Pablo Méndez Arrocha, la bahía de Montevideo y su relación con Venecia. Bueno, y como siempre, estas actividades y todas las que realizamos en SEAC están disponibles en el calendario que hay en las entradas al aula y en nuestra página web, redes sociales y demás. Bueno, para comentarles un poquitito más de Eduardo, esta muestra que curó la curó junto a Manuel Ocaña, así que tenemos el 50% de la curaduría del pabellón. Eduardo es arquitecto, comisario e investigador, con base en Madrid, España. Estudió en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en la ETSAM, donde es profesor asociado, y también ha realizado estudios en el IIT, en el Illinois Institute of Technology. Eduardo formó parte del programa Terraforming en el Instituto Strelka, en la informalmente llamada Escuela de Culjas, donde desarrolló una serie de investigaciones especulativas sobre las implicancias ecosistémicas del Antropoceno para el urbanismo a escala planetaria, de lo cual me imagino que esta exhibición es un poco el resultado. Nos apareció esa barra ahí abajo, ¿no? Vamos a tener que saltar por muchos problemas técnicos. Fue codirector de la revista Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. También ha sido director artístico. Ahora me ocupo. También ha sido director artístico del Media Lab Matadero, una plataforma experimental gestionada por el Ayuntamiento de Madrid que reúne ciudadanos y expertos de distintos ámbitos para abordar de forma colaborativa temas de relevancia social, tecnológica y ecológica. Bueno, y su último derrotero académico es esta exhibición, de la cual espero que nos cuentes un poco más, Eduardo. Y la cual estamos muy contentos de recibir aquí, igual que podamos conversar un poco luego de tu presentación. Así que muchas gracias, Eduardo. Esto suena directamente, tengo que... Esto ya está, bien. Tenéis que unmute. ¿Cómo hago mute esto? ¿Sí? ¿Listo? ¿Me escucháis? Sí. Bueno, perdonad por las infinitos fallos técnicos que hemos tenido hoy. Gracias, Javier, gracias a todo el equipo del CENDEAC y a la invitación de la Universidad Torcuato Di Tella, la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, por la invitación. Como comentaba Javier, estamos un poco aquí por motivo de una itinerancia, ¿no?, de la muestra de Foodscapes, que es un proyecto que presentamos hace ya unos meses, bueno, hace ya un año, en la última Bienal de Arquitectura de Venecia, y que durante el último año ha estado itinerando por distintos contextos. Este es el primer lugar donde va a itinerar, donde está itinerando dentro del contexto latinoamericano, y la verdad es que es un gusto poder estar aquí y además hacerlo en compañía de algunos de los artistas y arquitectos invitados que han participado en el proyecto del pabellón y en hacer este ciclo de conferencias. Estoy un poco como doble, ¿vale? Porque tengo una presentación aquí y otra ahí y tengo que hacer como que coincidan. Voy a hacer todo lo posible. Como bien decía Javier, este proyecto de alguna manera es una consolidación de una serie de investigaciones que yo llevo haciendo ya desde varios años, que inicia de alguna manera
con un cambio de interés en mi carrera profesional y académica a raíz de estar en esta institución que ha mencionado él, que es el Instituto Strelka de Moscú, que es una universidad experimental bastante rara, que ya por desgracia ha dejado de existir desde que empezó la guerra y seguramente no vaya a volver a existir nunca más. Quiero leer, para empezar, no sé cuántos os habéis pasado por la exposición, pero quiero empezar leyéndoos un texto un poco especial, es un texto de alguna manera que da origen al proyecto expositivo, ¿no? Y que dice así. Quiero también cuando os lo lea que por favor os lo visualicéis, ¿no? Un poco todo lo que el texto narra. Es un texto que aparece en este libro que veis aquí, del que os cuento un poquito más, ¿no? Y el texto dice así. Todos, ¿no? Todos y todas habéis visto películas proyectadas del revés, en las que la gente emerge la piscina de vuelta al trampolín. Voy a narrar una película vuestra de forma invertida. Acabáis de desayunar. Ahora voy a proyectar las imágenes en sentido inverso. Y toda la comida sale de vuestra boca hacia el plato y los platos vuelven a la bandeja y las cosas vuelven al sartén. Vuelven a la nevera, salen de la nevera y vuelven a las latas y luego vuelven a la tienda y luego de esa tienda vuelven al distribuidor. Luego vuelven a las fábricas donde se han empaquetado. Luego vuelven a los camiones y a los barcos y finalmente vuelven a las piñas en Hawái. Entonces las piñas se separan, vuelven al aire, las gotas de lluvia vuelven al cielo y así sucesivamente. Pero en una inversión acelerada de un mes, prácticamente todo lo que has ido consumiendo hasta ahora, convirtiéndose gradualmente en tu piel, tu pelo, etc., hace un mes no era más que aire que soplaba entre las montañas, ¿no? En otras palabras, os desensambláis completamente. Quiero que penséis en vosotros mismos de esta manera, ¿no? Si tuviéramos alguna forma de poner rastreadores en las imágenes, veríamos los elementos químicos aproximarse gradualmente y finalmente meterse en todos esos diversos lugares, ¿no? Vegetales, asados, cada vez más apretados, en latas, en la tienda, llegando finalmente a ser solo tú o yo, convirtiéndose temporalmente en mi pelo, mi oreja, alguna parte de mi piel, hasta que al fin todo eso se desprende y es arrastrado por el viento en forma de polvo, ¿no? Cada uno de nosotros nacemos siendo un modelo de interacción sumamente complejo. Este es un texto que escribe Buckminster Fuller, donde nos invita a pensarnos a nosotros mismos como reensamblajes territoriales, ¿no? Como reensamblajes moleculares a través de algo tan cotidiano como es el comer. Lo que nosotros hacemos de alguna manera, y me gustaría invitaros ahora, ¿no? Queríamos invitar de alguna manera a pensar los escenarios donde estas escenas que el texto de Fuller narra han tenido lugar, ¿no? Y a pensar también en las arquitecturas y infraestructuras que construyen dichos escenarios, ¿no? Por ejemplo, en el laboratorio cotidiano de nuestras cocinas, ¿no? Donde vuestro desayuno se ha desplegado en ingredientes y resemblado en latas y envases. Y también la centralidad social y política que este espacio ostenta en nuestras arquitecturas domésticas, ¿no? De ahí pensar, por ejemplo, en los supermercados a los que regresan, ¿no? Donde se ubican de forma estratégicamente medida, en estantes, ¿no? Ordenados meticulosamente para evocar, de alguna manera, algunos deseos, ¿no? O hábitos de consumo determinados. De ahí pensar en las autopistas y carreteras, ¿no? Y en los anodinos bares y hoteles de sus áreas de descanso, urbanismos dispersos habitados por autonautas nómadas, ¿no? Como diría Cortázar, que custodian la ruta invertida de nuestros alimentos hacia los paisajes automatizados de nuestros puertos y centros logísticos, ¿no? Donde determinadas ecologías maquínicas las reorganizan para devolverlas a su lugar de origen. Es en estos lugares anodinos, ¿no? En la mayoría de estas arquitecturas blancas que se encuentran a las afueras de nuestras ciudades, ¿no? Y que rara vez ostentan el interés de la disciplina, ¿no? Rara vez veremos algunas de estas arquitecturas en revistas como Architectural Digest, ¿no? 2G o el Croquis. Sin embargo, los procesos metabólicos que viabilizan son esenciales para que todos podamos desayunar a diario, ¿no? Pero no nos detengamos ahí y vayamos aún más lejos, hasta las plantaciones, invernaderos y mataderos a los que retornan nuestros alimentos, ¿no? Urbanismos blandos, siguiendo la definición de Andrea Branchi, diseñados para instrumentalizar territorios enteros, ¿no? Pensar en los cuerpos, pero no solamente los cuerpos territoriales, en los cuerpos humanos, vegetales, animales o incluso maquínicos, que aquí se instrumentalizan, ¿no? Y en las implicaciones políticas y tecnológicas y ecológicas de las arquitecturas productivas que lo hacen posible. Pero por último, pensad en la tierra, donde son reabsorbidos, ¿no?
y el proceso casi alquímico que permite a lo geológico tornarse biológico, ¿no? Lo inorgánico en orgánico. Pensar en la fotosíntesis, en la fijación del nitrógeno, en los metabolismos microbianos y en los complejos procesos físicos y químicos necesarios para fosilizar el Sol en una infinita variedad de texturas y sabores. Bueno, esa era la fecha en la que inauguramos. Estamos ya casi un año después, ¿no?, de dicho momento. Esto que habéis visto son todo material que se ha producido para el pabellón. O sea, no hay nada de material existente de manera previa, ¿no? Y es que el subtítulo del proyecto, que dice así, ¿no?, nosotros lo subtitulamos como Foodscapes, ¿no?, al comer diferimos territorios, y lo decimos de manera bastante literal, ¿no? Foodscapes no es un viaje a todas estas arquitecturas, ¿no?, a las arquitecturas que alimentan el mundo. Desde los laboratorios domésticos de nuestras cocinas a los paisajes operacionales que nutren nuestras ciudades, ¿no? Y nos parecía pertinente porque en un momento donde los debates sobre energía, no sé cómo están aquí, en Europa están bastante presentes, ¿no?, digamos como el forefront del discurso, la comida permanece en un segundo plano. Y sin embargo, la manera en que la producimos, la manera en que la distribuimos y la manera en que la consumimos terraforma nuestros territorios, ¿no?, y reorganiza nuestras ciudades de manera más radical que ninguna otra fuente energética, ¿no? Perdonad el meme, pero creo que es bastante on the point, ¿no? Y es que la alimentación, de alguna manera, y de ahí viene un poco el título de la charla de hoy, es el primer proyecto de ingeniería que el ser humano ha realizado, ¿no? Desde que aprendimos a cosechar la luz del sol hace 12.000 años, dando lugar a los primeros asentamientos humanos, la agricultura y la arquitectura han evolucionado en paralelo, transformando radicalmente nuestros paisajes y culturas. Hoy, nuestra sociedad industrial, de alguna manera, ha desvinculado el acto de comer de las implicaciones sistémicas que él tiene, pero detrás de este gesto ordinario se esconde una enorme fuerza de transformación, ¿no? Además, es interesante pensar que el framework, ¿no?, o el marco físico que permite este proceso de la comida, ¿no?, de existir, es de hecho arquitectónico, ¿no? Si el texto de Fuller fue uno de los detonantes del proyecto, un viaje que hicimos a Machu Picchu el verano de 2022 fue el segundo. Tuve la suerte de ir a Perú, era la primera vez que estaba en Latinoamérica. Yo también fuimos a Machu Picchu, por supuesto. Hicimos fotos, lo que pasa es que las fotos que hicimos eran bastante malas, no sé por qué, siempre están llenas de gente, no sé cómo hacen estas, que están completamente vacías. Pero si buscas Machu Picchu en Google, ¿no?, esta es la foto que encontraréis, ¿no? Que no es exactamente Machu Picchu, es solamente una parte concretamente muestra la zona de la Ciudadela. La foto que es más difícil de encontrar en Google es esta otra, ¿no? Esta sí la hice yo. Esta foto es el contraplano de la imagen que estabais viendo en Google, ¿no? Es la imagen o el lugar desde el cual la otra imagen ha sido tomada, ¿no? Y obviamente representa todo el conjunto de terrazas agrícolas que eran necesarias para abastecer
la ciudad de Machu Picchu, sin las cuales Machu Picchu no existiría, ¿no? El hecho de que una imagen resuene tanto en nuestro imaginario colectivo, mientras que la otra permanezca de alguna manera invisible, subraya, ¿no?, el sesgo ciudad-centrista de los actuales modelos de pensamiento urbanos, ¿no? Durante mucho tiempo, la arquitectura ha centrado su atención en la metrópolis, ¿no?, pasando por alto aquellos paisajes y territorios sin los cuales el fenómeno de la ciudad, tal y como lo conocemos, no podría existir. Al igual que ocurre con Machu Picchu, ¿no?, estos territorios son dejados fuera de encuadre, volviéndose invisibles. Sin embargo, ni las ciudades, ni tampoco los edificios, ¿no?, que los conforman son entidades aisladas, sino que son el resultado de procesos de reensamblaje territorial y energético que extienden la arquitectura de forma tentacular, ¿no?, conectándola con múltiples y diversas ecologías. Por cada ciudad que se eleva al cielo, ¿no?, o por cada edificio que se eleva hacia el cielo, hay un pozo, una mina que se hunde en la corteza terrestre, ¿no? La ciudad no existiría sin las canteras de las que extraemos los materiales que construyen nuestros edificios y calles, sin los lugares donde se produce la energía para iluminar los espacios que habitamos, ¿no? O sin los paisajes que se instrumentalizan y operacionalizan para que podamos disfrutar de algo tan cotidiano como un desayuno diario, ¿no? Foodscape se centra en estos paisajes y los reivindica como parte esencial de la práctica arquitectónica. Creemos que ser arquitecto a día de hoy no es solamente diseñar la torre, sino que es diseñar el cómo la fosa se convierte en torre, ¿no?, y cómo la torre se convertirá en fosa en algún momento, ¿no? Por ello, Foodscapes, a pesar de lo que pueda parecer, y es una broma que nos hacían mucho, ¿no?, en España, gastronomía, Foodscapes, vais a poner comida en el pabellón, pero Foodscapes en el fondo no va de comida. La comida es solo el medio, no es el mensaje, no es el tema que estamos abordando, ¿no? Podríamos decir que es una exposición sobre el sistema alimentario y no exactamente. En el fondo, Foodscapes de lo que va es de las arquitecturas, ¿no?, que conforman el sistema agroalimentario. Pero no solo, sino que también lo que nos invita es a pensar en este conjunto de espacios, ¿no?, como una gran arquitectura. Es decir, no solamente mirar las arquitecturas que conforman el sistema agroalimentario, sino entenderlas todas como parte de un todo coherente, ¿no? En vez de pensar en estos espacios de forma aislada, ¿no?, en invernaderos, mercados, granjas, restaurantes, centros logísticos o plantas de residuos, entenderlos como una gran megaestructura metabólica que reensambla territorios enteros en seres humanos, ¿no? Eso es un poco lo que decimos en el pabellón, ¿no?, un poco la narrativa que queríamos traer. Es verdad que la exploración del sistema agroalimentario como arquitectura nos centramos en el contexto agroalimentario español, lo utilizamos como punto de entrada a muchas de estas dinámicas que en el fondo son de índole global, y la razón por la cual creemos que el proyecto era pertinente, el proyecto fue elegido por un concurso público, ¿no?, creo que es importante mencionarlo, era yo creo que por dos cuestiones. Una, que España es uno de los motores agroalimentarios de Europa, es uno de los principales productores de alimentos de toda Europa. Y dos, España es un país especialmente sensible a las problemáticas que va a desencadenar el cambio climático, ¿no? Y sobre todo el cambio climático vinculado a cómo va a afectar a todos los sistemas de producción de alimentos, ¿no? Pero para abordar esta gran empresa, ¿no?, esta gran arquitectura de arquitecturas, lo que hicimos antes fue plantear un proyecto que tenía tres grandes patas, ¿no?, tres grandes bloques curatoriales, ¿no? Por un lado, una serie de películas o cortometrajes. Perdona, voy a beber un poquito de agua. Que conforma el bloque 1 del proyecto. Por otro lado, una serie de recetas totales, que luego os contamos un poquito lo que son. Y tercera parte, que era muy importante, era un programa público que se desplegaba como una especie de plataforma de investigación. Hay tres puntos importantes de mencionar de la propuesta curatorial, ¿vale? Y que yo creo que sientan un antes y un después de los proyectos curatoriales que venían apareciendo en el pabellón de España, al menos durante las últimas ediciones. Lo primero es que todo lo que se mostró en el pabellón eran nuevas piezas, era nueva producción. Es decir, hasta ahora el pabellón solía utilizarse como un contexto donde recolectar, ¿no?, arquitecturas o espacios o proyectos que ya existían bajo una u otra bandera. Y a nosotros nos parecía que un pabellón puede ser un espacio muy interesante para producir nueva obra. El segundo
punto importante es que todas estas obras son cristalizaciones de profundos proyectos de investigación, ¿no? Es decir, al final se materializa como una película, o se materializa como una receta o como un programa público independiente. Todo eran materializaciones en distintos formatos de un gran proyecto de investigación, ¿no? Y el tercer punto, y también es importante mencionarlo, es que no es disciplinar, o sea, no es una propuesta disciplinar. Es una propuesta profundamente interdisciplinar. Es una propuesta en la que no solamente trabajaron arquitectos, sino que se invitó a arquitectos a trabajar con personas de otras disciplinas muy diversas, ¿no? Desde cineastas, artistas visuales, a expertos de distintos gremios que de alguna manera participan en la gran arquitectura que es el sistema agroalimentario. Voy a ir contándoos un poco de cada una de ellas y espero no extenderme demasiado, pero luego si no acortamos un poco en función de los tiempos. La primera que os quiero contar es el tema de los cortometrajes, ¿no? Un poco recapitulando lo que hablábamos antes, ¿no? Si empezamos a entender el sistema agroalimentario como una gran arquitectura de arquitecturas, una de las preguntas que nos surgía desde el inicio es ¿cuál es la anatomía de esta gran arquitectura metabólica, ¿no? Para nosotros tenía 5 capas: fundación, producción, distribución, consumo y digestión. Quizá las 3 del centro son las más comunes, ¿no? Si pensamos en cuáles son las capas que constituyen el sistema agroalimentario, podemos pensar, pues, por un lado, la producción, ¿no? Las arquitecturas e infraestructuras que producen nuestros alimentos. De hecho, esta mañana hemos estado con algunos de los profesores de ITELA visitando algunos de estos espacios cerca de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Las arquitecturas de la distribución, ¿no? Las arquitecturas del consumo, los espacios donde consumimos alimentos. Pero pensamos que había otras 2 capas que hacen de alguna manera como una especie de prólogo y epílogo que convertían esta linealidad en una potencial circularidad. Por un lado, la capa de digestión, es decir, las arquitecturas e infraestructuras que digieren nuestros alimentos una vez dejamos de considerarlos como tal, ¿vale? Y por otro, la capa de fundación, ¿no? Que se centra en el suelo casi como una especie de arquitectura primigenia sin la cual las otras 4 capas no podrían existir. Lo que hicimos para profundizar en cada una de ellas fue invitar a 5 equipos distintos a producir una pieza audiovisual sobre cada una de estas capas, ¿no? Pero lo que hicimos es, en vez de invitar únicamente a arquitectos, invitamos a tándems, ¿no? Cada capa la realizó un equipo que estaba formado por un estudio de arquitectura y por un cineasta, equipo de cineastas o artista visual. Voy a ir contándonos un poco de cada una de las piezas. El viernes estuvimos aquí a Uriel Fogué, que nos contó ya al final de su presentación la pieza que ellos hicieron, que es la capa de digestion, por la que no mostraré partes de las piezas audiovisuales de ellos, tampoco de la segunda pieza, que luego os presento a sus autores, ¿vale? Pero las podéis ver en la exposición que está ahora mismo en el taller, ¿no? Digestión. Cuando comemos, no somos los únicos involucrados en el proceso de digestión, ¿no? Esta es un poco la parte inicial o la tesis de esta capa, ¿no? De hecho, la ONU calcula que alrededor del 17% de los alimentos que producimos acaban en la basura sin siquiera tocar nuestros platos. De ahí, junto con los subproductos de nuestros propios procesos digestivos, ¿no? Los desechos inician un viaje invisible a través de los serpentantes intestinos subterráneos de nuestras ciudades, ¿no? Es en estos lugares ocultos, bajo nuestros pies, ¿no? Entre las paredes de nuestros edificios, donde se establecen los contratos entre los espacios urbanos y una serie de ecologías que los sustentan, ¿no? Este capítulo, este episodio, nos invita a adentrarnos en el recorrido invisible que emprenden nuestros alimentos cuando los desechamos como residuos, ¿no? Y a visitar en ese viaje las intrincadas y a menudo ocultas infraestructuras que gestionan y metabolizan estos materiales, revelando en el proceso el complejo enredo de sistemas urbanos y ecológicos que subyace en nuestra vida cotidiana. Lugares como este, es una planta de biometanización en Pinto, en Madrid, ¿no? Y es que uno puede tener la sensación o la impresión de que cuando tiramos la basura, ¿no? Cuando tiramos de la cadena, el problema de los residuos desaparece ahí, pero detrás de ese gesto cotidiano, los residuos alimentarios siguen transformando la basura en otro tipo de paisajes, ¿no? En nuevos alimentos para nuevos estómagos, ¿no? En productos como el biogás, el compost, los abonos químicos, los piensos, los medicamentos, los cosméticos, aceites, gelatinas, pieles para embutidos, ¿no?
En este viaje los residuos se valorizan, se economizan, se mercantilizan, se monetizan, se venden, se incineran, incluso se fetichizan. Para el equipo, para Heli y María Jerez, la capa de digestion, más que un territorio de territorios, es una gran criatura. Ya lo vimos un poco el viernes, ¿no? Una gran arquitectura, una digestión de digestiones, en la cual el ser humano no es la parte final o inicial, sino es parte de dicha criatura, ¿no? Una criatura que ellos llaman caca, carnaval caníbal, ¿no? En la cual vivimos dentro y fuera de esta criatura, nos atraviesa. Es una entidad metabólica dinámica cuya materia, que es también la nuestra, está en constante metamorfosis. Está ahí, aunque no la veamos, ¿no? Es un ser monstruoso, enorme, al mismo tiempo muy diminuto, ¿no? Esta es la pieza que realizaron un equipo formado primero por la Oficina de Arquitectura Heli, configurada por Uriel Fogué, Eva Gil y Carlos Palacios. Se suma en este caso Gemma Barricarte y Teresa Las Casas, si no me equivoco, que estaban trabajando en ese momento en la oficina. Y por otro lado, María Jerez es una artista visual también afincada en la ciudad de Madrid. Es importante porque todo lo que voy a ir contando, como veréis, es un gran proyecto de investigación colaborativa. Aparecen muchas figuras que atraviesan el proyecto de Food Chips que producen todo el material del pabellón. Tal es el caso de la segunda capa, ¿no? Del segundo episodio de la muestra. Como veis, un poco haciendo honor a Fuller, vamos desde lo más cotidiano, ¿no? Que es la digestión, hacia atrás, ¿no? Hasta llegar al suelo donde se han producido nuestros alimentos. La segunda capa se concentra en el consumo, ¿no? Concretamente en las cocinas y en cómo nuestras cocinas son, de alguna manera, campos de batalla. Mucho más que un espacio para cocinar y preparar comidas, son un lugar de profundo significado social y político, donde se construyen nuestras realidades sociales, ¿no? En ellas asistimos a la normalización de los roles de género, del trabajo doméstico, ¿no? De las estructuras familiares o incluso de las tipologías arquitectónicas que luego se repiten hasta la infinidad, ¿no? Sin embargo, si repensamos estos laboratorios domésticos, ¿no? Y pensamos la potencialidad que ellos tienen, podemos liberar precisamente ese potencial como herramienta para construir otros imaginarios posibles y alternativos, ¿no? Y forjar quizás en el proceso nuevos modelos de comunidad y colectividad. Este capítulo, que no voy a proyectar porque mañana os hablarán un poquito más de él, ¿no? Profundiza precisamente en esto, en el poder de la cocina como lugar de transformación social y política y en cómo su redefinición puede desafiar las normas y jerarquías establecidas. En términos de estilo, los que hayáis visto la muestra os habéis dado cuenta que cada pieza es muy distinta de las demás, ¿no? En términos audiovisuales. Esto se debe a que cuando las estábamos produciendo hicimos un pequeño juego muy parecido al juego de la película de las 5 obstrucciones, de Five Obstructions, de Lars von Trier, donde pusimos una serie de reglas a los equipos que estaban produciendo estas piezas, ¿no? Y una de las reglas era que si un equipo elegía un determinado formato audiovisual, por ejemplo, una película de corte más documentalista, el resto no podían cogerla, ¿no? Que no podían coger ese formato. Es por eso que cada pieza de alguna manera es tan distinta. De hecho, la pieza de Chop Chop Chop, la pieza que firma Mayo y Anne Santiluque, acabó convirtiéndose en un videoclip de trap, ¿no? Esta pieza, igual que la de Digestion, está realizada por, de nuevo, un tándem de arquitectos y en este caso un artista. Por un lado, el estudio de arquitectura Mayo, formado por Ana, Guillermo, María y Alfredo. Dos de sus integrantes están aquí con nosotros hoy. Y por otro lado, Agnes, que es una artista de origen camerunés, si no me equivoco, que también trabaja y vive en Barcelona. Ellos os contarán más sobre el proyecto mañana, no voy a entrar mucho en detalle, pero trabajaron con varias comunidades, ¿no? Si no me equivoco, Sindillar, Plataforma Profident dels Aliments y Abarca, que son 3 colectivos que utilizan de alguna manera la idea de cocina comunal como espacio desde el que reivindicar otros modelos, ¿no? de ciudad posibles, ¿no? Mañana veréis un poquito más sobre ello. A ellos se une Megane Mercury, que es un músico de trap contemporáneo, ¿no? De Barcelona, que actúa como agente improvisador, ¿no? Creando un tema musical basado en las historias de estos 3 grupos. Mañana más, no os hago más spoiler de esta pieza.
La tercera capa es la capa de distribución y lleva el nombre de Cool Root. Ha sido producida de nuevo por un arquitecto, Paul Esteve Castelló y Gerard Ortín Castelví, un cineasta. Esta pieza o esta capa inicia con una pregunta, ¿no? Que es cuántos kilómetros de alguna manera recorren nuestros alimentos antes de llegar a nuestros platos, ¿no? Y es que a pesar de nuestros a veces vanos esfuerzos por convertirnos en locávoros, ¿no? Los sistemas alimentarios siguen firmemente enraizados en un paradigma globalizado. Cada día esta intrincada arquitectura logística, ¿no? Que da forma a la cadena de suministros distribuye miles de millones de calorías, conectando nuestros paladares a una infinidad de temas y lugares remotos. Temas como los paisajes automatizados de los puertos de mercancías, ¿no? Zonas de exclusión humana, donde la automatización y las máquinas distribuyen o redistribuyen los alimentos una vez llegan a sus puntos de origen, o también la mano de obra precaria, por ejemplo, que sustenta la economía de las plataformas de delivery. De nuevo, aquí el ser humano no aparece como objeto final. Esto es algo bastante importante en todo el proyecto, ¿no? El ser humano no es el objeto final, sino que es parte de esta arquitectura de arquitecturas, ¿no? Y es que, de alguna manera, en una frase, este capítulo lo que explora es la relación entre comida y movimiento y la compleja interacción, ¿no? Que ocurre entre la comida y diversas fuerzas infraestructurales, económicas y tecnológicas para que este movimiento tenga lugar. En concreto, una parte muy importante de esta capa era la cadena del frío. De hecho, se aborda la cadena del frío como una especie de arquitectura distribuida, ¿no? Una arquitectura distribuida a lo largo de esta carretera que veis, ¿no? Que inicia la autopista E15, ¿no? Que es una de las 3 principales vías de transporte de mercancías en Europa. Gerard y Paul, un poco al modo de los autonautas de la cosmopista, ¿no? Que construyen todo este territorio como un conjunto de arquitecturas distribuidas, un conjunto de arquitecturas que incluye, por ejemplo, grandes cámaras frigoríficas, ¿no? De atmósferas controladas. Son salas o edificios enteros donde se extrae el oxígeno, ¿no? Se mantiene muy bajo y a muy baja temperatura para conservar las peras o las frutas, ¿no? Durante meses y así poder distribuirlas fuera de temporada, ¿no? Lugares como estos, que son grandes sistemas de hidrocooling, que son casi como una especie de spas para frutas, ¿no? Donde a través de una serie de procesos se va reduciendo el deterioro metabólico de los alimentos, ¿no? Hasta ese punto casi como de congelación, ¿no? Y por supuesto el conjunto de camiones, ¿no? Y centros de distribución que deben mantener, ¿no? En sus interiores móviles las mismas condiciones climáticas que los puntos de destino, ¿no? Hay una definición que nos gustaba mucho utilizar durante el proceso de desarrollo del proyecto, es esta idea de entender la arquitectura como la modificación deliberada de un determinado espacio para que cumpla unas determinadas condiciones programáticas, espaciales o climáticas. Bajo esa definición, una casa, una vivienda, ¿no? Al uso es una arquitectura, obviamente. Tiene que cumplir unas determinadas condiciones programáticas, espaciales y climáticas para el confort, en este caso, humano, ¿no? Pero desde ese prisma, la cadena del frío también es una arquitectura. Y de hecho es una de las arquitecturas más sofisticadas que tenemos, porque tiene que mantener una determinada condición climática a lo largo de todo un territorio distribuido, ¿no? Sin embargo, otro punto importante que también aborda Gerard y Paul en su pieza es otra serie de infraestructuras, ¿no? Infraestructuras que ellos llaman escópicas, que son aquellas que construyen las imágenes, ¿no? Puede parecer que tendrá que ver las imágenes, ¿no? La construcción de imágenes con los sistemas de distribución, pero de alguna manera la narrativa que ellos dicen es que es precisamente la construcción de estas imágenes, la construcción del deseo desde la construcción de imágenes, que además tiene la peculiaridad de que muchos de estos anuncios que vemos de comida, precisamente para construir ese deseo, se infunde movimiento a los alimentos, ¿no? Es una de estas principales infraestructuras de distribución, porque es la que activa el deseo y luego mueve los alimentos hasta nuestros platos, ¿no? Había traído pequeñas porciones de las piezas, ¿no? Vamos a ver un par de minutos de cada una, de hecho. Claro, no lo voy a poder pasar, ¿no? Esto es uno de los spas, estos os comentaba antes, como para peras. Sistema de hidrocooling. Esta pieza, ¿no? Si la número 2 era un videoclip musical, es una pieza que es casi como una especie de ensayo
visual, es una pieza que no tiene nada de conversación, no hay texto, ¿no? Es una actividad que tiene Gerard, el cineasta que participa en esta pieza, y es capaz de narrar historias a veces muy complejas únicamente desde la superposición y secuencialidad de imágenes, ¿no? Que es algo muy, muy interesante y que hace con especial cuidado y capacidad. Vamos a avanzar. Como el resto de piezas, de nuevo tenemos un tándem formado por Gerard Ortín Castellví, cineasta también de origen catalán, aunque reside en Londres, cuya obra ya abordaba de alguna manera los regímenes alimentarios o la mezcla entre regímenes alimentarios y regímenes escópicos, ¿no? Regímenes de construcción de la imagen, y Paul Esteve, que es también un arquitecto catalán, también ubicado en Londres. Los dos forman el tándem que firman esta pieza. La cuarta capa es la capa de producción, ¿no? Producida con el subtítulo de Biological Agent o agente biológico. De nuevo, producida por un tándem, en este caso Manuel Correa y Marina Otero Percier, de los que luego os cuento un poquito más. ¿Quiénes reconocéis esta imagen? ¿Alguna mano levantada? Curiosamente es una imagen de una zona muy cerquita donde yo soy. Yo soy originario del sur de España, de Granada. Esto es Almería, concretamente la región de Ejido, llamado el mar de plástico, ¿no? Ya podéis imaginaros por qué. Una cosa curiosa es que aunque nuestras ciudades solo ocupan una pequeña fracción de la corteza terrestre, se calcula que es el 0,3% de la corteza terrestre, los paisajes operacionales necesarios para sostenerlas pueden abarcar vastas extensiones de territorio. En España, por ejemplo, esa superficie ocupa más de 23 millones de hectáreas, lo que supone casi la mitad del territorio nacional. O sea, pensad esto por un momento, ¿no? La mitad del territorio es territorio que está directa o indirectamente destinado a la producción de alimentos, ¿no? Si volvemos a la definición que hablábamos antes de arquitectura, ¿no? La modificación deliberada de un espacio para que cumpla con unas determinadas condiciones climáticas, programáticas o espaciales, esto de aquí son arquitecturas que tienen que producir el confort no tanto para la habitabilidad humana, sino para la habitabilidad de unas determinadas especies vegetales, ¿no? Y curiosamente son, a diferencia, ¿no?, de los mitos sobre las pirámides de Giza o la Gran Muralla China, estas son de verdad las arquitecturas que se ven desde el espacio exterior, ¿no? Este capítulo, de alguna manera, se centra precisamente en estos paisajes agrícolas, concretamente utilizando el espacio de Ejido como trasfondo, ¿no? Pero también las arquitecturas dinámicas que posibilitan su funcionamiento. Dentro de estas geografías productivas, ¿no?, tiene lugar una compleja y dinámica interacción de cuerpos, ¿no? De nuevo, cuerpos territoriales, sí, pero también humanos, animales, mecánicos, cada uno de los cuales desempeña un papel fundamental en una polifacética danza interescalar, ¿no? Es en este escenario donde cuestiones como la colonización del suelo converge con cuestiones de revisión urgente, ¿no?, como la instrumentalización animal o la explotación de la mano de obra migrante. Se calcula que cerca del 40% de la fuerza de trabajo de Ejido es fuerza migrante, del cual el 70% es ilegal, ¿no? Voy a poner algunas escenas de esta pieza también. Los pueblos de colonización fueron una actuación del régimen de Franco. La función principal de Historia de la Humanidad no era construir pueblos, sino poner tierras en producción. En ninguno de los pueblos había nada antes. De los 300 pueblos, mi padre solo hizo 13. Uno de los primeros fue Campo Hermoso. El nombre de Campo Hermoso lo escogió mi padre porque los nombres de los pueblos los escogían los arquitectos. Esta es la foto aérea del plano que hemos visto después. Ahora es una inmensidad de casas y de plástico más allá. Aquí se ve, se ven las parcelas. Aquí está la iglesia, con la avenida esta que se ve aquí grande.
Y esto es una foto, pues no sé, pues recién, si el pueblo, pues yo no sé si está recién habitado, está recién construido. Es interesante porque lo que nos narra este arquitecto es la historia de cómo durante el régimen franquista, ¿no?, se construyeron cientos y cientos y cientos de estos pueblos de colonización, cuyo objetivo era precisamente eso, poner tierras en producción, ¿no?, de los cuales el de Ejido es uno de los que permanece. Hoy en España también tenemos el llamado problema de la España vaciada, ¿no?, donde muchos de estos pueblos de colonización al final han perdido a su población, ¿no? Pero la idea era cómo de repente poner todo un territorio en funcionamiento para producir. El problema es que durante los años las arquitecturas que conforman estos pueblos han ido variando, ¿no?, de este tipo a algunas que vamos a empezar a ver ahora. Bueno, vamos a pasar. Que se ve un poco ahí al fondo, ¿no?, algunas de las cubiertas del mar de plástico. Interiormente, esos espacios tienen esta pinta. Parte importante del proyecto de Manuel y Marina no era únicamente visibilizar estas arquitecturas de plástico, ¿no?, sino también visibilizar el cómo se utilizan para instrumentalizar, operativizar determinados cuerpos, ¿no? Cuerpos que se operativizan haciendo muchas veces gestos menudos, ¿no?, como el de esta señora, ¿no?, de recoger, cortar, poner, hacer. Son esta especie de coreografía donde participan no únicamente seres humanos, sino también otras especies. Más adelante en la pieza aparece, por ejemplo, una de las fábricas, una de las múltiples fábricas que existen en Almería de abejorros. Son lugares donde directamente se fabrican abejorros, ¿no?, porque muchas de las medidas, lo veíamos esta mañana visitando otros espacios productivos de aquí de cerca de Buenos Aires. En Europa hay grandes regulaciones muy fuertes sobre el uso de pesticidas, ¿no?, y ahora se utilizan pesticidas biológicos. Es decir, cuando hay plagas, un determinado bicho, ¿no?, como le llaman los agricultores, llaman los bichos malos y los bichos buenos, ¿no? Cuando hay muchos bichos malos, tienen que buscar un bicho bueno que se come al bicho malo, ¿no? Hay un poco el nombre también de Biological Agent. Marina, de hecho, venía de investigar otros espacios de la producción. En este contexto, los espacios de la producción de Holanda, que son espacios mucho más automatizados, ¿no? Y aquí, ella y Manuel lo que decían es que de alguna manera estas infraestructuras, estas arquitecturas también están automatizadas, pero no automatizan máquinas, sino que automatizan otros cuerpos, ¿no?, con una serie de coreografías, ¿no? De hecho, cuando si veis la pieza final, veréis que hay unas bailarinas que de alguna manera repiten, ¿no?, estos pequeños gestos de todos estos agentes biológicos que participan del proceso. Esto, por ejemplo, es una de estas fábricas que hablaba. Bueno, como el resto, de nuevo tándem en este caso formado por un cineasta de nuevo y una arquitecta investigadora. Por un lado, Marina Otero Bercier, arquitecta e investigadora, para mí una de las mejores investigadoras que hay ahora mismo en el panorama nacional de España, incluso internacional, directora durante muchos años del Gemini Institute de Rotterdam. Y por otro lado, Manuel Correa, que es cineasta e investigador, asociado en su momento a Forensic Architecture y actualmente dirige la Oficina de Investigación Documental en Madrid. El último episodio, ¿no?, aborda la última capa, que de alguna manera
se centra en el suelo, ¿no? Y es que aunque es tan diverso como una selva tropical o un arrecife de coral, y de hecho dependemos de él para la producción del 99% de nuestros alimentos, y sin embargo, a pesar de toda su importancia, los mecanismos por los que funciona siguen siendo en gran medida misteriosos y poco conocidos, ¿no? Hay una frase en la película que es súper interesante, que es que en una cuchara de suelo sano hay más organismos vivos que seres humanos en el planeta, ¿no? Pensarlo por un momento, ¿no? Este último capítulo se centra precisamente en esto, ¿no? En la infraestructura primigenia de la que dependen tanto la agricultura y la arquitectura, que es el suelo. De hecho, podemos entender la arquitectura también como suelos reensamblados, ¿no? Estos lugares antes estaban en algún otro lugar, se han desensamblado y ensamblado aquí. Y es que el suelo bajo nuestros pies constituye la base misma de nuestros sistemas alimentarios, ¿no? Una compleja ecología de procesos y ensamblajes que media precisamente, ¿no?, la transformación química de la geosfera en la biosfera, ¿no?, y a la que debemos la riqueza y diversidad de nuestras despensas. Las tramas microscópicas que ocurren en este reino velado son macroscópicas en escala y alcance. De hecho, hay muchos estudios que indican que algunos de los conflictos geopolíticos más importantes de la modernidad o de la historia reciente son segundas y terceras derivadas de procesos de deterioro del suelo, ¿no? Conflictos como el de Siria, Sudán o Yemen, ¿no? Y es que su estudio, ¿no?, y su protección pueden ser la clave para lograr un sistema alimentario más resiliente, ¿no?, más distribuido y más diverso, que ayude también a paliar una serie de problemáticas que alcanzan, ¿no?, la globalidad. Voy a poner una pequeña parte también de este episodio, ¿vale? La película, de alguna manera, lo que propone es un viaje transescalar, ¿no?, que aborda múltiples escalas distintas, ¿no?, para sobreponerse a esta invisibilidad del suelo, ¿no? Y lo que propone es este viaje, ¿no?, a las geografías que articulan el suelo como una infraestructura agroindustrial, ¿no?, pero también como un ecosistema y archivo somático de crímenes, memorias y mitologías, ¿no? Para ello se apropian de la parafernalia de los laboratorios científicos, ¿no?, y las excavaciones arqueológicas, y vemos una serie de personas, ¿no?, unos agentes, ¿no?, que invitan al público a imaginar formas alternativas de cultivar nuestra relación con los suelos, ¿no?, y a desaprender los supuestos epistémicos que sostienen nuestra relación hiperextractivista con estos mundos ocultos, ¿no? Mira hacia abajo. ¿Qué ves? Agotamiento, vida, mitos, raíces, memorias, crímenes, final, principio, acopio, ruinas, sal, oscuridad. A ti. Dicen que Demócrito en el siglo V a.C. se arrancó los ojos para ver mejor. Los regímenes de lo visible nos ciegan. Enmarcar para mirar. Extraer para entender. Clasificar para dominar. Taxonomizar. Ordenar. Someter. ¿Qué ves? Cuando intentamos acceder a los misterios del inframundo, arrancamos sus elementos, criaturas, interrelaciones y estructuras del espacio invisible en el que constituyen mundos coherentes. No somos capaces de ver sin ver. Lo sometemos a un régimen de visibilidad exterminador. Lo que vemos, por tanto, para entender que te mato. Mira hacia abajo. ¿Qué ves? Veo que no ves, que no ves. Es precisamente la incapacidad de someter al suelo y sus misterios al dominio de lo visible lo que lo dota de la capacidad para encapsular mitos. Cavar, excavar, socavar, perforar, extraer, desenterrar, enterrar. Amén. ¿Qué ves? El mito de Sísifo.
El problema, según la arqueóloga Sora Pietusdóttir, no es que las cosas se entierren profundamente en los estratos, sino que perduran, nos sobreviven y regresan a nosotras con una fuerza que no sabíamos que tenían. Una fuerza oscura. De gigantes durmientes. Despertando y despertándonos de un sueño profundo. Lo dejamos ahí. La pieza que firman, de nuevo, un tándem, ¿no? En este caso, Grandeza Estudio, formado por Amaya Sánchez Velasco y por Jorge y Gonzalo Oriol, y por otro lado, el estudio de arquitectura y cine Locumen, que es un colectivo afincado en Oporto, formado por Francisco Lobo y Andrea Murillo. A ellos se suma un cineasta microscopista llamado James Wise, que es la persona que firma las piezas microscópicas que acompañan todo el proyecto, ¿no? El proyecto está todo el rato saltando entre esa hipervisibilidad del mundo, ¿no? Del cine visual del humano, con la invisibilidad de los mundos microscópicos de nuestros suelos, ¿no? Nos invita a repensarnos también a nosotros como suelos digeridos, ¿no? Un poco lo que ya hablábamos al principio de la presentación. Hasta ahí un poco con las películas, ¿no? De nuevo, si invitamos a ir a ver las 5, yo creo que hemos visto porciones muy pequeñitas de las tres últimas, son piezas bastante largas, ¿no? Algunas ya duran hasta 25 minutos. Y de alguna manera, las pelis lo que hacen es, ¿no? Ofrecernos 5 investigaciones en profundidad sobre las 5 capas que constituyen el sistema agroalimentario, ¿no? De ahí saltamos a la segunda parte del proyecto, que son las recetas totales, ¿no? Y es que mientras los cortometrajes ofrecen precisamente esta taxonomía, ¿no? De cada una de las 5 capas, las recetas totales ofrecen casos de estudios sobre cómo distintos platos atraviesan los 5 estratos, ¿no? Las 5 capas del sistema, ofreciendo de esa manera una visión transversal del funcionamiento de todo el sistema agroalimentario, ¿no? ¿Por qué la palabra de total? Porque a diferencia de una receta estándar, ¿no? Una receta estándar al final no deja de ser los protocolos de mezcla de unos ingredientes que ya están disponibles en nuestra cocina, ¿no? Las recetas totales son aquellas que abarcan, ¿no? Los procesos, ¿no? Las arquitecturas, infraestructuras que producen dichos ingredientes. Con lo cual, de esta manera, cada plato se convierte en una especie de vector o catalizador a través del cual puedes explorar las arquitecturas e infraestructuras sin las cuales ese plato no podría existir, ¿no? Para hacer estas recetas invitamos a 10 estudios de arquitectura, ¿vale? Iván López Munuera, el estudio for Postnatural Studies, Common Accounts, ¿no? Manuel Bouzas con el estudio Money Tree, C+, Arquitectas, ¿no? Urchi Grau y Guillermo Fernández Abascal, Soriano y Asociados Arquitectos, Lucía Taján, Lucía Jalón y la oficina de Alday Jover, ¿no? Para realizar 10 recetas totales. A diferencia de los estudios que participan en las películas, que eran oficinas que invitamos muy a propósito porque ya estaban investigando desde su práctica profesional o académica
temas relacionados con la capa que desarrollaron, ¿no? Por ejemplo, en el caso del estudio humano llevaban ya mucho tiempo investigando temas vinculados a la cocina, ¿no? Y a votos imaginarios de la cocina comunitaria. En el caso, por ejemplo, de Uriel Fogué, lleva mucho tiempo investigando las arquitecturas invisibles, ¿no? De la caja negra, que nos contó también un poco el viernes, ¿no? Cada arquitecto que participó en la ejecución de las películas, de alguna manera ya había trabajado en un tema que tocaba directamente esa capa. Sin embargo, los arquitectos que invitamos a trabajar en las recetas nunca jamás habían trabajado con temas vinculados a la alimentación. Y eso fue adrede. Porque recordemos lo que decíamos al principio, que en el fondo FoodShift no va de comida. La comida es solamente el medio, no el mensaje. Una cosa que tienen en común este grupo tan ecléctico de oficinas, si conocéis alguno de los nombres os daréis cuenta que son muy diferentes las unas de las otras, pero una cosa que tienen en común es que todas tienen intereses tangenciales, ¿no? Periféricos a la disciplina científica más ortodoxa, ¿no? Y esto es algo que nos interesaba, porque lo que les pedimos fue que utilizaran esos platos, esas recetas, como vectores de entrada a estos distintos temas. Es que al final la comida es algo tan grande que atraviesa una infinidad de temas distintos, desde las infraestructuras de datos, la farmacología alimentaria, temas de colonización climática, etcétera, etcétera, ¿no? Les pedimos que utilizaran las recetas como entrada a estos temas, ¿no? Luego hay otra figura que es muy importante, que es la de Pedro Pejenaute, ¿no? Y es que invitamos a Pedro, ahora os contaré algunas de las recetas, cuando los recetistas estaban haciendo sus recetas, les pedimos que cartografiaran, ¿no? 5 lugares por receta, en total 50, ¿no? De arquitecturas e infraestructuras sin las cuales sus recetas no podrían existir. Y lo que hicimos fue invitar a Pedro Pejenaute, ¿no? A visitar estos 50 lugares. Esto fue en un periodo de un mes y medio, cuando Pedro se suele tomar su año o 2 años para hacer sus exposiciones, y tomó una foto de cada uno de estos lugares, ¿no? El resultado es este libro, que está de hecho en el taller, en la exposición, que es el recetario total, que es la compilación de estas 10 recetas totales, ¿no? Os voy a contar alguna para que veáis un poco a qué me estoy refiriendo, ¿no? Todas juegan un poco con esta idea de partir de un plato típico lo digo entre comillas, español, para de repente abordar temas que a la oficina le interesaban, ¿no? Un caso, por ejemplo, interesante es el del Protein Clickbait for the 40%, ¿no? O batido proteico para el 14%, realizado por la oficina Common Accounts, que es una oficina que ya desde hace bastante tiempo se interesa mucho por las arquitecturas del culto al cuerpo, ¿no? Entonces, ellos partían, no sé si sabéis, que el 14%, se estima que el 14% de la población española consume algún tipo de alimento, de suplemento proteico, ¿no? De suplemento dietético de origen proteico, ¿no? Lo que ellos visibilizan a lo largo de su receta es el conjunto de arquitecturas que participan de la producción, pero también del consumo de dichos batidos de proteínas. Lugares como este de aquí, como la macrogranja del Valle de Orieta, es una de las macrogranjas más grandes de España, si no recuerdo mal es la más grande, ¿no? Donde hay espacios como este. Y de alguna manera invitarnos a pensar que estos territorios están conectados con estos otros territorios, ¿no? Si nosotros somos territorios reensamblados, recordamos lo que decíamos antes, es decir, no dejamos de ser el ensamblaje molecular de átomos a lo largo de, en este caso, de 7 años, ¿no? Se dice que cada 7 años cambiamos todos los átomos de nuestro cuerpo, ¿no? Con lo cual, técnicamente, vosotras hace 7 años no existíais, ¿no? Pensáis que sí, pero no es así. De alguna manera, los Common Accounts lo que conectaban eran, ¿no? Como para conseguir determinados territorios, como determinadas estéticas del culto al cuerpo, activan otros territorios que quedan muchas veces fuera del marco de interés de la disciplina, ¿no? o del conocimiento público de la sociedad, ¿no? Otro ejemplo interesante, por ejemplo, puede ser el de la tortilla fantasma, ¿no? La tortilla fantasma es una tortilla que en este caso la firma Lucía Taján, que es una arquitecta cuyo interés aborda las arquitecturas de la virtualidad. Es decir, a ella le interesa mucho cómo se construyen los espacios virtuales, pero también cuáles son las arquitecturas físicas que viabilizan que la virtualidad exista, ¿no? Y ella nos propone una tortilla fantasma, ¿no? Que es la tortilla que te pedirías a las 3 de la mañana cuando vienes, ¿no? Por Uber Eats, cuando vienes de fiesta, ¿no? Entonces, a diferencia de una tortilla normal, en este caso de Lucía, podría haber seguido, pues, ¿no? De dónde vienen los huevos, de dónde vienen las patatas, de dónde viene el aceite, etc.
Lucía también investiga las arquitecturas en las cuales esa orden, ¿no? La información que sale desde nuestros teléfonos móviles, que llega a los data centers de Uber Eats en California, en este caso si estamos en España atravesando todo el Atlántico, ¿no? Con una serie de cables submarinos, ¿no? Y de aquí va de vuelta a lugares como este, ¿no? A cocinas fantasma, hay un poco también el título de la receta, que son cocinas que ocupan a veces edificios enteros, ¿no? Como esta planta de aquí, donde se producen alimentos solamente para las plataformas de delivery, ¿no? Es decir, no sé, supongo que aquí también tendréis muchas cocinas fantasmas, ¿no? El delivery también es algo que está bastante extendido. O sea, a Lucía le interesa, ¿no? Cómo la tecnología puede dar lugar a nuevos productos espaciales, ¿no? Como este, ¿no? Y el último que os voy a contar, y salto un poco a la parte final de la presentación, que es otra forma de investigación, es, por ejemplo, Metabolic Wine, que es un vino metabólico, firmado por Vicente Guyard y Daniel Ibáñez, junto con Manuel Bouzas, ¿no? Donde nos dice que, a diferencia de lo que podemos pensar, esto es lo que tiene que tener dos presentaciones. Cuando tomamos un vino, no solamente estamos tomando una vid, y no solamente hay un bosque que se activa, sino que hay 7 bosques distintos que se activan, ¿no? La producción del vino requiere no únicamente la vid, sino que requiere de 6 tipos distintos más de madera, ¿no? Madera, por ejemplo, como la de pino, para producir las cajas donde se distribuyen las botellas de vino, ¿no? Madera como la de el corcho, ¿no? Para poder hacerle el tapón, o maderas, por ejemplo, como el roble, con las que se producen las barricas donde se fermenta el vino, ¿no? De alguna manera, si una receta de vino es únicamente el cómo fermentas el vino, una receta total de una copa de vino aborda incluso los años, ¿no? Que tarda los 7 bosques en crecer para producir la madera para elaborar dicho vino, ¿no? Como veis, Pedro visitó muchos de estos lugares, desde bosques de Alcornoque, donde se extrae madera, a lugares como este, ¿no? Que es la fábrica de tapones de corcho más grande de Europa, que está en el norte de Portugal, muy cerca de Porto. A los lugares, por ejemplo, donde se almacena, ¿no? Las tabicas de roble, ¿no? Incluso también las arquitecturas automatizadas que permiten su distribución, en este caso de tablas de pino, ¿no? Donde luego se producen las cajas del vino. Hasta los lugares, por ejemplo, donde se ensamblan. Y luego hay unos cuantos más que voy a pasar como muy rápido porque tampoco tenemos mucho más tiempo. A ver cuántos quedarían. Bueno, es el último, venga, también os cuento un poco este. Este es, en este caso, es pulpo a la granja, que nos habla de un pulpo a la gallega un poquito particular, porque es un pulpo a la gallega que se hace con pulpo criado en granja. No sé si sabéis que en el año 2019, si no me equivoco, surge el primer proyecto para hacer una granja de pulpos en el mundo. No había ningún otro en el mundo, en parte por la inteligencia que tienen estos animales, ¿no? El Instituto for Postnatural Studies, que son los que firman esta receta, investigan, ¿no? esa plataforma de producción de pulpos artificial y un poco lo que llevó también a que nunca se llegara a inaugurar. Pero también investigan, por ejemplo, otros espacios donde se producen las actuales arquitecturas que permiten la captura de pulpos, ¿no? El pulpo es, ¿no? Como las tecedoras de nasas, que son rosa, la ves ahí fabricando unas nasas que son esta especie como de cajas, ¿no? En este caso, arquitectura, ¿no? Que se utilizan para capturar pulpos. Que tienen una cosa muy interesante, que es que las tejedoras tienen que ir constantemente cambiando el diseño. Porque los pulpos son tan listos que aprenden a evadir las trampas, ¿no? Y cada 2 o 3 meses, de repente, tiene que haber un nuevo diseño de la tejedora, una especie como de combate de inteligencia entre la tejedora de nasas, ¿no? Y el pulpo para poder capturarlo, ¿no? En este caso, el Instituto for Postnatural Studies es una plataforma muy interesante que está operando en Madrid, que utiliza el concepto de lo postnatural, ¿no? Para esta idea que intenta dinamitar el binomio entre naturaleza y cultura para explorar otras maneras de entender el mundo. A ellos les interesaba mucho, ¿no? Llevar desde la receta a temas vinculados a nuestra relación con otros seres no humanos, la inteligencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un poco la parte 2 del proyecto, que es la parte de las recetas totales, ¿vale? De alguna manera, lo que era interesante de las 2 partes, esto configuraba la parte expositiva del proyecto, y es un poco también lo que vais a encontrar en la parte expositiva de aquí del taller.
Por un lado, estos 5 análisis en profundidad del sistema agroalimentario y por otro lado, 10 casos de estudio de cómo desde una receta concreta atraviesas, ¿no?, esas 5 capas. Lo cual nos generaba una lectura muy interesante, ¿no?, de cómo opera el sistema agroalimentario a día de hoy, en el presente, ¿no? Pero en ese proceso se revelaban una serie de dinámicas, una serie de problemáticas, ¿no?, que el sistema agroalimentario atraviesa. Y de alguna manera, la invitación del proyecto La Bienal, el Leslie Loco tenía el título del Laboratorio del Futuro, nos invitaba a pensar cómo podían ser, ¿no?, las arquitecturas agroalimentarias del futuro. Entonces, una parte que nos interesaba mucho era mirar de esta manera como forward hacia adelante y pensar que si el sistema agroalimentario es un gran proyecto de diseño que llevamos diseñando de manera accidental durante los últimos 12.000 años, ¿no?, y ahora se nos revela con una serie de implicaciones ecosistémicas, políticas y ecológicas, ¿no?, ¿cómo lo rediseñamos? ¿Cómo lo rediseñamos para que sea más equitativo, más justo, más resiliente o más ecológico, ¿no? Esa pregunta, que es una pedazo de pregunta y para la cual ni yo ni ninguno de parte del equipo comisario nos sentíamos un poco listos para responder, lo que hicimos fue abrirla a un gran público y dar lugar a un gran proyecto de investigación pública y abierta, ¿no?, donde distintas voces podían aportar sus posibles respuestas a esta pregunta, ¿no? Pues lo que hicimos fue conformar una especie de plataforma de investigación especulativa, ¿vale? Os cuento un poco cómo funcionaba. Nosotros, ¿no?, la idea que era transformar el pabellón en una plataforma para la investigación y el debate. De hecho, a esta imagen que habéis visto antes, cada semana había sesiones de estas en el pabellón, ¿no?, donde invitábamos a gente a pensar juntas, ¿no?, con nosotros sobre estos posibles vectores de diseño futuro del sistema agroalimentario, ¿no? Y la manera que teníamos de hacerlo era mediante un grupo de investigación que se constituyó con 6 investigadores que fueron seleccionados por una convocatoria pública en colaboración con 3 universidades españolas, ¿vale? Cuando fueron seleccionados, fueron invitados a venir a Venecia y estuvieron viviendo en Venecia durante 6 meses, los 6 meses que duró la muestra allí. Y cada semana se les unía una serie de expertos, ¿no?, de campos y disciplinas muy diversas. Al final, la plataforma de investigación de Foodskips era una especie de como programa pedagógico / plataforma de investigación, ¿no? Cada semana venían distintos expertos, por supuesto de la arquitectura, pero también de otros campos muy distintos, como Hannah Landecker, ¿no?, Laura Tripaldi, ¿no?, Territorial Agency o Caroline Steele, algunos os sonarán, ¿no?, a que trabajaran sus propias líneas de investigación, ¿no? Lo que se hacía con estas líneas de investigación, lo que los investigadores hacían con estas líneas de investigación, era ir catalogando una serie de casos de estudio, ¿vale?, tanto globales como locales, ¿no?, dinámicas, estrategias, sistemas, ¿no?, que si se escalaran adecuadamente y en la manera adecuada pudieran significar un cambio sustancial para el sistema agroalimentario en los 10, 15, 20 años por venir, ¿no? Algunos casos de estudio, por ejemplo, como este, tienen que ver con visitas de campo, ¿no?, a zonas como la laguna de Venecia, ¿no?, el sistema MOSE, que es un sistema que regula las mareas para controlar el ecosistema acuático de la laguna, ¿no?, a San Erasmo, que es una de las principales zonas agrícolas de Venecia, que de hecho está formado por gran cantidad de la isla, pasa algo parecido con lo que pasa aquí en el río, ¿no?, que gran parte de la isla de San Erasmo está construida con los restos de arquitecturas de demoliciones de Venecia, ¿no? Es algo bastante interesante, ¿no? Y con eso fuimos recopilando una especie de atlas de investigación, ¿vale?, que recopilaba todos estos casos de estudio a futuro, de los cuales ahora os cuento un poquito sobre ello. Lo interesante también es que este proceso, en vez de estar cerrado, ¿no?, en vez de hacer este proceso de investigación a puerta cerrada con los expertos y los investigadores, era abierto, ¿no? Digamos que todas las semanas había lectures de los expertos que venían, todas las sesiones de debate entre los investigadores y los expertos ocurrían en el pabellón, con lo cual cualquier persona podía unirse, se anunciaban las lectures con antelación para que cualquier persona de Venecia pudiera venir. Y de hecho lo que acabó dando lugar es a una gran comunidad. La foto que veis al principio era de las semanas finales, donde pasamos de ser 6 personas a ser casi 40 en cada sesión, porque empezaron a venir muchas comunidades de Venecia que ya estaban trabajando con algunos de estos temas, como la Ca' Foscari, ¿no?, del Master for Environmental Humanities del Ca' Foscari, o la propia Escuela de Arquitectura de allí de Venecia. Eso dio lugar a que unos meses más tarde nos seleccionaran como uno de los LINA Fellows. La plataforma LINA es una plataforma europea que selecciona cada año a 28 prácticas de investigación experimental emergente a nivel europeo y las pone en contacto con distintas instituciones para que sigan desarrollando
proyectos, ¿no? Y lo que parecía que iba a ser un proyecto de 6 meses se acabó convirtiendo en lo que ahora llamamos la FCRU, ¿no? La Future Foodscape Research Unit, que es un colectivo ya de más gente, entre las que están los 6 investigadores iniciales, pero algunos expertos que se han ido uniendo después, y que seguimos en activo, ¿no? O sea, al final el proyecto de Foodscapes termina en noviembre, ¿no? Lo que es la exposición, pero gracias a la plataforma Lina seguimos operando y seguimos trabajando y desarrollando proyectos de investigación. Ahora os cuento algunos de ellos y hemos estado invitados en muchos lugares, en Copenhague, en Budapest, en Rumanía. Ahora hay proyectos de investigación que estamos haciendo también con México. Y uno de los proyectos más ambiciosos que hemos estado haciendo era precisamente el hacer públicos estos casos de estudio, ¿no? De hecho, hace unas semanas, hace ya un mes, publicamos en abierto, en open source, más de 300 casos de estudio a través de la plataforma foodscapescompendium.es, ¿no? De los que hemos ido recopilando durante estos meses. También hemos publicado una serie de reports, ¿no? Informes especulativos de algunas de las líneas de investigación más fuertes en las que estamos trabajando. Muchas de estas líneas se construyen en colaboración con algunos de esos agentes internacionales que nos invitan a colaborar con ellos, ¿no? De los 3 reports que tenemos, hay uno que se centra en la hiperdiversidad como una de las posibles estrategias de diseño a futuro del sistema agroalimentario. Otra tiene que ver con la destrucción del binomio residuo-recurso, ¿no? Un poco alineado también con algunas cosas que veíamos en el proyecto de Uriel y de los Eli la semana pasada. Y el último es este aquí que se llama Territorial Stomachs, o estómago territorial, que analiza también el surgimiento, ¿no? de un nuevo modelo ¿no? Entender primero la cocina como una extensión artificial de nuestros propios estómagos que operativiza e instrumentaliza determinados cuerpos o determinada biota, ¿no? Y si lo vemos desde ese prisma, ¿no? ¿Qué otros modelos de cocina pueden dar lugar a otros modelos de instrumentalización de determinados cuerpos, ¿no? Es un proyecto que de hecho estamos trabajando muy activamente con México, el proyecto de México que se inaugurará en septiembre y que estamos trabajando mucho con las cocinas comunales de allí, ¿no? Entender qué otros modelos de cocina territorial, más allá de los sistemas de delivery, pueden dar lugar a modelos más óptimos que no dejan de lado la comensalidad, ¿no? o la comunidad. Y los reports, aunque los llamemos reports, no dejan de ser películas. Nos utilizamos mucho el sistema audiovisual como sistema de trabajo. Y eso era un poco todo. Yo creo que llevamos 73 minutos, así que está bien que lo dejemos aquí y que demos paso a la conversación. Muchas gracias. Eso es un poco todo, que es un montón. Así que gracias, Eduardo, por la impecable presentación de toda esta investigación. La primera pregunta el primer tema que me surgió conversar, más allá de todo el tipo que compartimos estos días, que creo que lo empezaban a tocar con esto del espacio de investigación, era ¿en qué momento sentías que se retroalimentaba hacia el futuro todo esto? Un poco pensando en la mesa de los Mayo, por ejemplo, que van a hablar mañana, yo me imagino que tiene que ver con la investigación de ellos, de bueno, el espacio social de la cocina, y cómo podemos pensar las cocinas como unas plataformas para otra cosa, y así que bueno, me imagino como que eso se vuelve operativo de alguna manera, pero me intrigaba como hasta qué punto iba la descripción del mundo en toda la plataforma y en qué momento entraba la acción, o si te interesaba la acción, o si esta era una pregunta que aparecía, o bueno, un poco cómo lo veías vos. O sea, el proyecto final está muy retroalimentado constantemente. Yo creo una cosa que es muy bonita es... Me refiero a retroalimentar hacia afuera, ¿no? Como no hacia la propia investigación, sino hacia todos estos espacios que están documentando, o redes, o... Sí, o sea, creo que lo hacen en 2 dimensiones distintas. Por un lado, obviamente, los equipos que participaron en la muestra principal, es el bloque 1, bloque 2, recetas y películas, muchos de ellos yo creo que han continuado investigando esos temas porque al empezar muchos de ellos ya venían investigando, ¿no? Yo creo que Foodscapes desde un pequeño espacio para dedicar tiempo a lo mejor a mostrar o investigar estos temas. También desde un medio que no suele ser el típico que los arquitectos solemos utilizar, que es el medio audiovisual, también hay que meter la otra figura, ¿no? del cineasta. Pero a mí me consta, y seguramente lo veremos mañana, que los
mayores siguen investigando temas vinculados a las oportunidades que tiene la cocina desde algo más allá que la cocina doméstica propiamente dicha, ¿no? La atomización de módulos de cocina en las viviendas unifamiliares. Los ELI, por ejemplo, muchas de las imágenes que mostró Uriel el viernes son imágenes que no tenían que producir para el pabellón y que luego, sin embargo, ellos acabaron produciendo porque la investigación la han continuado, ¿no? O sea, que el proyecto en sí creo que abrió de repente con muchos marcos que son tentaculares, que muchos de ellos, de hecho, perdemos el control. Al final, el equipo quizás es un equipo muy pequeño y es muy difícil seguir, ¿no?, por dónde van los tiros. Muchos de los proyectos, por ejemplo, de la unidad de investigación de las personas que conocimos allí en Venecia, ellos continúan proyectos de investigación. Tampoco creo que nosotros fuéramos como el detonante. Y nosotros, al final, una cosa que nos ha gustado mucho es que cuando aparecimos de repente allí en el contexto de Venecia, empezamos a detectar colectivos y comunidades que ya venían trabajando estos temas y que estaban completamente fuera de nuestro radar y que de repente hubo una oportunidad muy bonita de retroalimentación en esas comunidades, ¿no? De hecho, la muestra de Madrid, que está en Madrid, que es una de las más grandes, tenemos un mural donde hemos puesto como todos los nombres de todos los estudios, oficinas, referencias que hemos ido recuperando durante el último año, y es enorme. O sea, en ese sentido yo creo que la potencia no está tanto en pensar que somos los únicos haciendo esto, que ni mucho menos, sino en intentar precisamente conectarnos con toda esa comunidad de gente que está trabajando en esto, que es cuando de repente generas momento. ¿Y cómo esto se efectúa? Pues lo digo claramente, para mí lo más bonito que puede tener de repente nuestros casos de estudio que hemos recopilado con el compendio no es tanto que queden ahí en una plataforma para que cualquier persona los use, que también, ¿no? Por ejemplo, hay ahora un contacto con una plataforma de doctorado que se llama The Grammons, que trabajan con arte y comida, que lo han utilizado casi como briefing para trabajar el próximo curso, que está maravilloso. Pero a mí lo que me parece súper interesante es cómo algunos de estos casos de repente se podrían aplicar en un caso real, ¿no? Es decir, empezar a trabajar con algunas de las comunidades que están vinculadas a estos casos y aplicarlas en un contexto real. Claro, eso es lo más bonito y también lo más difícil. Por cuestiones de tiempo, economía, etcétera, es muy complicado y al final no puedo trabajar. Nosotros estamos trabajando con 3 de ellos que sí que estamos en contacto con comunidades que están trabajando en ello. Uno va hacia adelante y 2 estamos viendo si sale presupuesto, ¿no?, o realidad económica. De alguna manera es como eso, ¿no? Un proyecto yo creo que crea semillitas, pero luego a su vez muchos de los artistas siguen trabajando en esta dinámica, muchos de los artistas que conocemos siguen trabajando en esta dinámica. Es un proyecto que su valor está precisamente en perder el control del mismo, ¿no?, y dejar que termine en muchos lugares distintos. Está buenísimo. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Hablo, si no, así. Creo que no se graba, ¿sí? No sé si quiero preguntar. Me interesa, como curador, en qué momento aparecieron las restricciones de estos 3 capítulos que nombramos. ¿Cómo fue el diseño de esas restricciones? De esto es audiovisual o tienen que entregar esta receta total en esta forma. Si fue en el momento de presentar el concurso público que nombraste, o fue después, o cómo fue ese proceso. En el concurso público ya estaba bastante definido. De hecho, Alfredo y María creo que visteis los paneles, porque los enviamos directamente cuando os invitamos, y ya digamos que toda la estructura del proyecto, lo de películas, o sea, como bloque películas, bloque recetas, bloque programa público, estaba desde el inicio, ¿no? Y además como bastante claro. Colaboración de artistas y arquitectos, la receta total, el programa público evoluciona un poquito, es verdad, porque luego tú tienes que adecuarlo también al presupuesto económico del que dispones. Pero la estructura estaba bastante clara desde el inicio. Luego hay una fase, que esto es importante mencionarlo, cuando nosotros presentamos el proyecto no aparece ningún nombre de ningún estudio. O sea, te digo muy claramente, cuando nosotros escribimos la propuesta y estábamos haciendo, por ejemplo, el capítulo de consumo, yo tenía a los mayos en la cabeza. O sea, yo sabía que para mí ese proyecto lo tendría que hacer ellos, ¿no? Porque de hecho, y eso es una cosa muy bonita, gente que ha informado el proyecto de Foodscapes, ¿no? Es decir, gente que yo, como a lo mejor una generación un poco más joven, ¿no?, yo he aprendido de ellos, Marino Otero, Mayo, Eli, etcétera, han acabado incorporándose a un proyecto que de alguna manera no habría surgido si yo no hubiera conocido muchas de sus prácticas, ¿no? Que me ha tenido algo como bonito, ¿no? Entonces, cuando escribimos la propuesta, estos estudios ya estaban ahí, estaban en nuestra cabeza. No podíamos escribirlos en la propuesta porque era motivo de eliminación. No se podían poner nombres propios en la propuesta.
En cuanto ganamos la propuesta y empezamos a contactar a todos los estudios que teníamos en la cabeza, lo que fue un regalo fue ver que todos nos dijeron que sí. Luego ya en el proceso de producción de las piezas había siempre como juegos de abrimos y cerramos. Es decir, había que estar bastante cerrados desde el principio y los deadlines estaban muy marcados desde el principio porque, claro, teníamos 5 meses. O sea, tened en cuenta que todo lo que habéis visto, todo se ha producido en 5 meses. Todo. Las películas, los recetarios, todo. Las fotos de Pedro. Pedro se hizo 50 fotos en 1 mes y medio. Fotos que no son solamente en España, porque el tema es cuando tú empiezas en un plato y vas hacia atrás, hay algún ingrediente que acaba en Chengdu, China. O sea, Pedro se fue en 1 mes y medio. Entonces sí que tenías que acotar bastante para poder llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las pelis, teníamos como estas 5 reglas, pero luego ya una vez está encarrilado ya te permites un poco jugar, ¿no? Entonces yo creo que era un poco la dinámica. Cuando empezamos con las recetas, una pregunta que nos surge, por ejemplo, es cómo... Claro, una receta es muy típica, entonces todos sabemos lo que es una lista de cosas, de cómo las mezclas, ¿no? Ingredientes, cómo las mezclas en tu casa. Cuando eso deja de ser cómo mezclas el tomate con la tortilla con tal y pasa a ser una receta infraestructural de temporalidades súper bestias, eso cómo se plasma en un documento, ¿no? Entonces aquí ya empiezan a surgir, vale, pues las recetas tienen que tener un texto, obviamente, que es un protocolo de ensamblajes, aquí dejamos abierto de cada uno y cada receta es muy distinta la una de la otra, ¿no? De cómo interpreta cada uno lo que es un protocolo de ensamblajes. Pero empiezan a aparecer de repente, por ejemplo, esta idea de las viñetas, que son estos documentos que les pedimos, a cada estudio le pedimos que haya 10 documentos que puedan ser encontrados o producidos que ilustren de alguna manera esa receta que ellos están escribiendo. Ahí surgen algunos documentos que están en el mural del taller. Y luego los últimos documentos que producimos son estas 50 fotos, que ahí lo que buscamos es, porque podríamos haber dicho, vale, pues cada recetista hace sus 5 fotos, pero ahí, por ejemplo, sí que nos interesaba que los 10 recetistas colaboraran con un único ojo que unificara de repente las 10, ¿no? Y ahí es cuando invitamos, por ejemplo, a Pedro. Sí que sí hay como estas ediciones de diseño que lo que vas intentando al final, yo creo, o como hemos abordado este proyecto y un poco también por herencia de lo que yo venía haciendo en Media Lab, a mí me gusta mucho generar como estructuras súper claras, donde luego en las distintas partes de esa estructura haya lugar para la contingencia, ¿no? Porque si no hay contingencia no hay innovación, si no hay contingencia no hay sorpresa. Entonces tienes que dejar ese espacio para la contingencia, pero luego hilar todas las distintas partes muy bien. Aquí tuvimos mucha suerte y todas las partes, ¿no? Las 10 de las 5 películas fueron maravillosas, pero podría habernos salido una un poquillo más flojilla que la otra, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? Pero cuando todo está muy bien armado, si de repente una se queda un poco más tal, el proyecto a nivel curatorial te aguanta igual, ¿no? Esto es lo que ha hecho Iván López Muera, ¿no? Que es también un comisario súper conocido que ha participado en el pabellón. Entonces decía que una cosa bien curada, aunque de repente haya una pieza que te pueda fallar, si está bien estructurado todo, te puede funcionar. Entonces la estructura estaba muy clara desde el principio, pero luego queríamos dejar espacio para que cada equipo pudiera hacer su tema y dejarse llevar. ¿Otra consulta? Sí. Hola Eduardo, bueno, muchas gracias. Yo tengo una pregunta muy simple, que entiendo que el proyecto genera toda esta plataforma que se informa de sí misma, se retroalimenta, se alimenta, como valga la redundancia del término, a partir de las investigaciones y de los vínculos que va generando con otras plataformas de investigación, que como decías, a veces ya existen, a veces no sé cómo se generan en función de un interés en particular. Y se genera como todo este catálogo, inventario, o el nombre que tenga, en el que cada vez se produce más información. Pero todo esto sucede en el marco de la Bienal de Arquitectura, o por lo menos esa es la excusa inicial, que es el marco de la Bienal de Arquitectura de Venecia. Y me preguntaba también, pensando en ese carácter especulativo que tiene la investigación, ¿cuándo te imaginas que esto se puede convertir, o sea una pieza audiovisual o no sé qué proyecto curatorial, editorial, en algo que comunique o que pueda salir del marco disciplinar? Digamos, porque se produce una cantidad de información. La receta de la tortilla me imagino que la sabe todo el mundo en España, pero todos los procesos que se atraviesan en esta como de construcción de la receta hasta llegar a la tortilla, no lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿en qué punto se imaginan que todo esto se puede convertir en una, no sé, en una información, o imaginarse que se puede comunicar
a alguien que no sea arquitecto. Digo, si eso tiene algún valor, que creo que lo tiene, pero... Sí, o sea, eso tiene que ver con la comunicación del proyecto. O sea, yo creo que el proyecto es, o sea, una cosa que nos ha interesado bastante, que hemos visto por ejemplo en la inauguración de Madrid, de otros lugares, es una propuesta que es particular en el sentido de que, de hecho, a algún que otro arquitecto le puede parecer un poco extraña, por sus formatos, ¿no? Incluso no arquitectónica. Y sí que nos ha permitido, creo yo, entrar en contacto. Siempre está al final, cuando los arquitectos podemos llamar algo, siempre tenemos esa manera de ver las cosas que podemos incluso detectar, ¿no? Antes de entrar, estamos por la puerta de un edificio, pues aquí hay inteligencia arquitectónica, somos capaces como de identificarnos. Pero yo creo que el proyecto es bastante, dentro de lo que cabe, accesible incluso a personas que a lo mejor no estén interesadas tanto en la arquitectura, pero les interesa la comida. De hecho, una de las razones por las que elegimos la comida, porque si veis al principio de la presentación, intereses míos siempre han también en términos de la materialidad vinculada a la arquitectura, ¿no? Podría haber sido un proyecto sobre los extractivismos vinculados a la arquitectura, ¿no? Es decir, de dónde vienen los edificios, ¿no? Entender de repente, ver toda esa ecología tentacular, ¿no? La realidad total, no de un plato, sino de un edificio, ¿no? Y abarcar todo eso. Pero eso a lo mejor sí que se deja parte afuera de la población. ¿Por qué? Porque nosotros hemos detectado que eso es muy potente, que es que la comida es algo que nos toca a todos. O sea, las ecologías materiales del edificio a lo mejor no a todos, o no de manera directa, pero todo el mundo se enfrenta a un plato de comida cada día. Por lo cual es un tema que ya nos es familiar de alguna manera. Luego ya tiras de lo más familiar y vas a intentar, te das cuenta de lo raro y alienígena a veces que el proyecto juega también un poco a eso. A cogerte algo que todo el mundo conoce, y comida. España, gastronomía, comida, ¿no? Pero decirte, vale, pero ahora te voy a coger, te voy a meter en un agujero de conejo, ¿no? Una medida de conejo, y vas a salir en el país de las maravillas y vas a flipar lo raro que es todo esto en el fondo. Entonces, un poco de parte de la idea del proyecto también tiene que ver con esta alienación que de repente te hace ver algo tan familiar como ella de otra manera distinta, desde otro prisma. En cuanto a la difusión de este proyecto, yo creo que es un proyecto que ha tenido interés más allá de las prácticas disciplinares de la arquitectura. A lo mejor dentro del mundo del arte tenido también como está, no sé, dentro de otros gremios, pero eso tiene que ver también con los espacios de distribución y de difusión, ¿no? Al final, una bienal como esa bienal de arquitectura te da mucha visibilidad, pero siempre te dejas gente fuera, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, los sitios en los que hemos estado, como el que estemos aquí, no es baladí, estamos aquí porque queríamos siempre vincularnos a espacios académicos o a espacios donde hay investigación. Pero es verdad que son los espacios donde este tipo de proyectos pueden reverberar. No se ven en una escuela de arquitectura, puede ser un espacio de investigación. En el caso de México, por ejemplo, no creo que no vayamos a un espacio de alta arquitectura, sino más un espacio de disciplina. Pero son espacios donde hay un interés genuino de gente por enterarse por estos temas. Al final, estos proyectos, yo creo que la potencia las tienen no de manera independiente, sino que se suman a una colectividad de proyectos que cambian o transforman la manera que tiene la gente de ver las cosas, ¿no? Eso también es ingeniería, de alguna manera, cambiar y cómo la gente tiene determinado. No sé si te he respondido. Si no, podemos hablarlo luego, como hacía Uriel, que se acababa así. Sí, yo tengo una pregunta que creo que es a la vez una curiosidad que tengo. Porque estamos hablando de espacio, pero en ningún momento hemos hablado del espacio propio de donde sucedió Fósiles, ¿no? Pero en estos días que hemos estado hablando contigo de lo bonito que fue convertir el pabellón de España de la Bienal en un multicines, ¿no? Porque no sé si habéis estado en el pabellón de España, porque el pabellón de España tiene como una gran sala central y luego tiene 5 salas perimetrales, entonces tú llegas allí en la zona central estaban todas las tetas y alrededor estaba cada una de las películas, pero montado a modo de un cine. Todavía son cortinas, estaba disponibilizado más o menos, y esa experiencia de vivir el espacio del pabellón también era muy, muy interesante, ¿no? Entonces, esto es un comentario. Pero la pregunta es, porque había 5 salas, ¿no? Pero si hubiera habido 6, ¿hay algún episodio que hubieras añadido? ¿Es 5 y te ha coincidido y todo perfecto? ¿Has echado de menos una 6ª sala? Yo creo que nos cuadró, como se suele decir, nos cuadró el albarán. Salieron las ondas. O sea, no te podría decir una sexta capa. O sea, en ese sentido yo que sí creo que nos cuadró bastante bien, ¿no? Si hubiera habido más, hubiera sido otro proyecto que requería otro tipo de capas, pues yo creo. O sea,
el espacio, o sea, lo que sí es una cosa que nosotros hablamos todo el rato, yo y Manuel, eso teníamos muy claro, o sea, ha sido el primer, uno de los primeros proyectos de la Bienal de Arquitectura, donde el mayor porcentaje del presupuesto que teníamos ha ido a museología en vez de a museografía. Eso ya es importante, ¿no? De hecho, había muchos de los materiales que se producían para otras pabellones, no se pagaban. Todavía no vengo, la gente mandaba cosas y se exhibían de manera gratuita. Para nosotros era importante producir obra nueva y pagarla, ¿no? Y en ese sentido, el dinero que destinamos a la museografía, es decir, al espacio físico que viabilizaba la visión de esa producción, era la justa necesaria para garantizar la mejor distribución de ese material. O sea, eso es lo que queríamos hacer. O sea, nosotros, por eso aislamos, no sé si alguno de aquí estuvisteis, pero aislamos de repente las salas y dejamos el aislamiento visto. No nos interesaba tanto a nivel estético, sino a nivel como operativo. Y eso sí que es verdad que todo el dinero que pusimos a nivel museográfico era intentar que el material museológico se viera de la mejor manera posible. Por eso a lo mejor no ha aparecido el pabellón en esta presentación, porque el pabellón en sí no era lo más importante. Podría haber sido esa carcasa como podría haber sido otra. Y eso es algo también que a mí me interesaba, es decir, no tanto centrarnos en la museografía, que es verdad que los arquitectos cuando nos toca algo de comisariado, esto de construir nos gusta y enseguida llevamos los esfuerzos muchas veces a lo físico, a lo museográfico. Y ahí nosotros hicimos un esfuerzo, ¿no? Yo creo que luego, de mejor o peor manera, en otros contextos hemos siempre intentado buscar eso, que el material museológico tuviera la mejor distribución con los medios que tenemos en cada lugar. Vimos que muchas eran los mismos del pabellón. Pero respuesta corta, nos cuadró las 5 bien. O sea, fue un poco suerte también. Eduardo, yo quería aprovechar para hacerte una pregunta un poco más amplia, como aprovechando tu experiencia académica en la Exam, en Strelka, y tomando un poco como puntapié eso que dijiste de la receta de un edificio. Para una bienal de arquitectura de San Pablo, Andrés Jaque hacía el video de la receta de un edificio, que le agarraba la historia del CES 24 de mayo en San Pablo, la historia del vidrio. Él después trabajó con la historia del vidrio ultratransparente, la torre de Viñón y demás. Y él un poco lo que contaba era, bueno, todo lo que se condensaba en esta fachada del edificio de Pablo Méndez Arrocha, en realidad no quedó bien, que iba a ser distinta, que cómo es el vidrio, que hay alguien que lo tiene que limpiar, que qué es la polución que tiene ese vidrio, que cómo es la vida del tipo que limpia el vidrio. Y iba como construyendo un relato que, bueno, pues lo ha publicado en otros lados. Y eso me hacía pensar en un modelo de arquitecto que está como siguiendo la perdiz, ¿no? Y que en algún momento el arquitecto proponía un futuro y ahora es como que está poniéndose al día en entender el presente, en algún sentido, ¿no? Es como que perdido en esta maraña de procesos que no sabemos exactamente de dónde vienen, porque nos pasa a todos, digo, vos habrás descubierto cosas fascinantes, pero es como este mapeo a ver cómo es esto que ya tenemos aquí, que ya es la ventana con la carpintería, con el aluminio, con el gel que queda adentro, con la madera, con el hormigón. Y se produce una cosa extraña, ¿no? Bueno, y entonces ¿quién está haciendo el edificio? ¿O quién está diseñando el sistema? ¿O quién está diseñando la fábrica? Si nosotros todavía estamos tratando de entender dónde estamos en todo esto. Y un poco me interesa saber tu opinión en este tema. Una cosa que surgió mucho en la conversación estos días, muchas de las veces que vos hablabas de arquitectura y que hablábamos de pares y de cómo era de ser acá y de qué estaba pasando allá, parecía mucho una idea tuya de como una vanguardia o como un derecho adquirido la arquitectura que se valida más allá de su construcción física, ¿no? Como que el estatuto se podía medir como no, bueno, en este sitio ya hay unos arquitectos que con una mera investigación o curaduría o exposición construyen conocimiento arquitectónico que no tiene que ver con hacer casas, edificios y demás. Me interesa saber un poco qué pensás de estos temas. O sea, yo no sé si llamarlo vanguardia. O sea, yo creo, para ser súper claros, yo creo que sigue haciendo falta y siempre sigue haciendo falta arquitectos que construyan edificios. ¿Sabes? No, total. ¿Sabes? Pero siento como que un poco, no sé cómo es tu sensación, que todo esto no nos construyen por nosotros, ¿no? Como sí, o sea, llamar de plástico. O sea, creo que, una cuestión es el tema de la visibilidad. Yo sí que creo que de alguna manera, la visibilidad lo que te da es agencia. Es decir, cuando tú
eres consciente de determinados procesos y eres consciente de cosas, ¿no? Y estás más informado para tomar decisiones en procesos que se te ha revelado, ¿no? Entonces, la visibilidad lo que construye son agencias más precisas hacia lo que sea, ¿no? También aquí hay mucho tema que podemos hablar como arquitectos muchísimo sobre que la visibilidad siempre es política, porque construir imágenes, hacer algo visible no es neutral. Es decir, en la construcción de una imagen siempre hay nunca, efectivamente. Y en ese subjetivismo se pueden modificar determinadas cosas. Entonces, yo creo que por un lado el tema de la visibilidad es eso. Yo creo que estamos en un momento en que no ha pasado ya, ¿no? Pero para mí, todo el discurso que te he comentado un poco bien sobre el antropoceno para mí, antes que una época, ¿no? Para mí el antropoceno es la colisión de dos temporalidades, que hasta ahora, históricamente, siempre habían estado desconectadas. La temporalidad geológica del planeta y la temporalidad fenomenológica de la historia humana, ¿no? Me parecía que la historia humana era un grano tal que ocurría en esa fenomenología y nunca estaban conectadas. Y el antropoceno lo que es darnos cuenta de que sí lo está. Es decir, de que cualquier cosa que hagamos tiene un impacto geológico. Incluso que muchas veces, antes de ser entidades culturales, somos entidades geoquímicas, ¿no? El COVID era muy claro. O sea, yo puedo no quererte y eres mi familiar y no quiero conocerte, pero antes que un ser humano que te da un abrazo, soy un agente biológico que transmite una enfermedad. Entonces, para mí, lo que revela es eso, es revelar que dinámicas y acciones que hasta hace unos años pensábamos como inocuas, tiene un impacto. Eso no tiene que llevarnos necesariamente al inmovilismo, pero me parece que el ser consciente de esos impactos nos da más herramientas para tomar decisiones mejores, de la manera que sea. En ese aspecto. En el otro aspecto, entonces, yo sí creo que ahora están surgiendo prácticas, cada vez más. Ya siempre las había habido, ¿no? Es decir, que investigan, no lo llames arquitecto si no quieres. A mí no me interesa mucho, muchas veces, como incluso cargarme como arquitecto. Yo soy arquitecto porque tengo el título de arquitectura. Llámalo, no sé, prácticas espaciales críticas, llámalo como quieras. Pero sí creo que cada vez más hay un grupo de personas que se abordan, ¿no? Este análisis crítico de la espacialidad, y obviamente la arquitectura tiene, y nosotros los arquitectos tenemos muchas herramientas muy útiles para aproximarnos críticamente a estas cuestiones, sin la necesidad, que a lo mejor sí existía hace unos años, de estar legitimados porque habían construido. ¿Me explico? Y yo creo que aquí sí que hay un cambio. Una pregunta. A mí me gustaría porque me parece muy interesante lo que estás diciendo, cambiar la palabra construir por actuar. A mí me surge como, ok, perfecto, no llegamos al encargo de la planta de tratamientos y demás, pero como un poco siguiendo la pregunta de Magdalena, ¿en qué momento se actúa por fuera del círculo expositivo, académico, curatorial, museográfico? Y nada, como se participa de esas redes, no como describiéndolas o agenciando su visibilidad. O sea, ¿en qué momento cualquiera de estos discursos de redes tiene una acción física? Sí, o una acción física o una acción de participar de estas redes de alguna manera. Por eso también esa pregunta de la alimentación y de toda la gente que fuiste conociendo en este proceso de... Simplemente porque me viene de fondo esta película está pasando por fuera de que nosotros podamos participar en ella de alguna manera, ¿no? O por fuera de que haya pensamiento crítico en todas estas recetas. Es una acción pedagógica también. Es que para mí pero es que eso, para mí, enseñar es transformar. O sea, eso es lo que decíamos antes de que una imagen, ¿no? Cuando hablamos del tema de las imágenes, cuando las imágenes generan procesos recursivos sobre lo que esa imagen revela, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a las gráficas de los IPCC, los modelos de cambio climático, y resulta que en 50 años, 60 años, hemos conseguido implementar medidas para los cuales de repente no nos vamos a la mierda todos, esas imágenes han tenido agencias de toma de decisiones. A lo mejor el que nosotros estemos aquí ahora viendo estas imágenes tienen unas repercusiones, ¿no? O a lo mejor una persona que vino un día a uno de los eventos en el pabellón de repente decide hacer una cuestión con San Erasmo que cambie la dinámica. O sea, obviamente son proyectos, y eso en un texto decimos que no es tanto un proyecto de geoingeniería al uso, sino va a haber una persona que va a encabezar ese proceso, ¿no? Ahora sería completamente como es como una especie de acupuntura que ocurre con la cultura, con la educación, con un cambio. Es decir, esto es una amiga mía, una persona que decía, si dentro de 50 años de repente, ¿no? Nosotros pensamos que la cultura no tiene, o sea, la cultura para mí es un metabolismo planetario que cambia la geofísica del planeta.
Si dentro de 50 años, de repente, se ha optado por un modelo, por ejemplo, de consumo más vinculado a los vegetales en vez de a la carne de vacuno, con las emisiones de metano que eso implica, ¿no? La reducción de emisiones de metano, eso es de alguna manera la cultura actuando. Y la cultura que poco a poco, lo que se opera en unos tiempos tan largos que muchas veces no somos conscientes de que está operando. Entonces, es muy posible que esa acción directa que intentas detectar no la veas tan directamente, porque ocurre de una manera mucho más distribuida y mucho más tentacular. Pero yo creo que sí que tiene de muchas dinámicas distintas. O sea, el hecho de que haya libros, como no sé, miles y miles de libros que estén hablando de la producción, eso va a tener un impacto. Entonces, para mí es el poder transformador que tiene la cultura y la pedagogía. Más allá de que una persona de repente coja una de estas cosas, un proyecto concreto, y utiliza una de estas herramientas para la desertificación en Almería. A su vez dependerá de muchas personas colaborando para ejercer otro tratamiento del suelo, para establecer unas políticas agrarias determinadas que obliga. Entonces, yo creo que un poco por ahí, es mucho más complejo que más directo. ¿Estás para una más de Santi o la seguimos mañana? No, era un poco la misma pregunta, pero era un poquito la misma pregunta de Javier, pero iba a empezar por otro lado, que es como que yo la verdad que celebro bastante que hayan prácticas que no tengan la ansiedad de la forma, de cualquiera que sea, porque también me parece que la forma en este momento no está trayendo nada. O sea, no es que hay unas prácticas arquitectónicas que están produciendo unas formas que están resolviendo algo en el mundo en el que vivimos. Entonces me parece que está bueno tomarse el tiempo por lo menos para ver algo más amorfo. Creo que también esta como estética turcasiana que viene con estas presentaciones y mismo dentro de todo el pabellón, que creo que por lo menos desde lo que venimos viendo estaba un poco relegada, no sé o sea, te iba a preguntar en relación a esto, es cómo veías vos tu práctica dentro del contexto actual, que parece ser un contexto que valora mucho más todo lo otro, ¿no? Como un preciosismo objetual, como unas arquitecturas extremadamente bellas, pero al final un poco conservadoras, que se está produciendo como a nivel global, en donde en verdad no hay ningún cambio sustancial sobre la construcción del ambiente en el que vivimos. Y esta forma de práctica que no tiene una forma todavía no sé, consistente, para ponerlo en los términos. ¿Cómo veías vos tu práctica dentro de ese contexto? O por ahí o a ver si el contexto cambió tanto que vos crees que tu práctica es como ya forma parte de una cosa medio normalizada. O sea, por ejemplo, al de contexto exactamente a eso, pero también es interesante pensar todos los espacios que hemos visto hoy, en la exposición que hemos hecho, ¿no? Es decir, los espacios que vemos cuando nos recorres por las carreteras y los elementos logísticos y tal, todos esos espacios los ha diseñado y los ha producido alguien. Es decir, a lo mejor no es una arquitectura de autor, que es un poco lo que nosotros nos enseñan en la escuela y que, ojo, que es necesario y que está bien que esté. Hay otras arquitecturas bastardas que están ahí, que ocurren, ¿no? Y que es en esta multiplicidad de arquitecturas que de repente hay una fuerza, que no es tanto la fuerza de el que está aquí, que lo hace, ¿no? Que es conocido y tal, sino lo que se llama el long tail, como esa gran cantidad de desconocidos y luego hacen una gran cantidad de cosas anodinas, ¿no? y bastardas por los espacios. En cuanto a mi práctica, mira, yo una cosa que hago en mi práctica es que no plantearme mucho cuál es mi práctica. Es decir, yo terminé la carrera y yo he tenido la suerte de que cosas que me iban apareciendo por mi camino que me han interesado las he abordado. Y desde hacía mucho tiempo aprendí muchas veces a intentar no limitarme en cómo las abordaba, ¿sabes? Es decir, yo supongo que tengo cosas que me interesan porque tendrán que ver con la arquitectura, porque yo vengo de una formación arquitectónica. Y cuando hablo con gente que está de fuera de la arquitectura me dicen, ¿por qué arquitecto eres? Y luego mis colegas a lo mejor de los arquitectos me dicen, no eres arquitecto, ¿no? O sea, es como una mezcla un poco rara. Entonces yo, mi práctica, vuelvo a lo que decía antes Uriel, no creo que sea una cosa que en Europa o en España esté ahora como muy... No creo que seamos mayoría para nada, pero sí que creo que hay gente que está trabajando en esta dinámica, hay gente incluso que participa en el proyecto. El estudio, por ejemplo, Grandeza, trabaja más desde la producción de discursos, ¿no? Discursos como herramientas transformativas de determinadas dinámicas.
O sea, que sí que creo que hay prácticas, creo que precisamente por los formatos que utilizan, etcétera, pues a lo mejor no acaban apareciendo en determinados lugares, como puede ser una revista de arquitectura o un croquis, porque son espacios que están más destinados a otro tipo de práctica más disciplinar. Y el cómo se ejerce esa práctica a lo mejor no tiene cabida ahí. Pero tiene su cabida en otros lugares. Aparecen festivales de cine, aparece de repente como prácticas artísticas en espacios interdisciplinares, en un centro cultural. Entonces hay como estas cosas. Entonces mi práctica yo creo que ocupa ese lugar, pero que no es tampoco una cuestión que yo he decidido. Yo termino la carrera y me van surgiendo proyectos, cuando ha habido proyectos que me han interesado los he cogido, y lo que sí es verdad, y a lo mejor es un poco también la línea de lo de Strelka, que nunca tenemos ese pésame, ¿no? Como de sentir que tenemos que estar aproximándonos a algo, utilizando unos determinados tipos de formato para justificar que es algo o que no es algo. A mí eso no me interesa tanto, me interesa aproximarme a las cosas y luego dejar que cada uno juzgue como quiera juzgarlo, ¿sabes? O sea, que perfectamente yo puedo realizarla y no estar haber tenido la formación de arquitecto, pues quizá. No lo sé, pero tampoco me parece relevante, ¿sabes? ¿La seguimos mañana? O acá tenemos una comentadora oficial. No, solo iba a decir en relación a la ansiedad de la forma, en relación a la ansiedad de la forma, que me gusta cuando lo pienso, o sea, sobre todo también entender cuando hablabas de como objeto o edificio, como perfeccionista y así, como idílico también en algún punto, pero que es un comentario, obviamente no estoy respondiendo por Eduardo ni por esta exposición, pero también existe la ansiedad del formato, ¿no? Es como, bueno, ¿qué forma va a tomar esto? Digo, todas estas investigaciones pueden terminar en, no sé, la forma de un libro, la forma de un video, la forma de una exposición, una plataforma web. Hay muchas veces que no. Necesitamos, si en vez de con Samsung, en vez de, no sé, la película de esta de Icone, este vídeo, te hago unas axonométricas, sería más arquitectura que, ¿no? Y como muchas veces justificamos que algo, y eso creo que un poco para ir a ver lo que tú estás comentando, es verdad que tenemos como una serie como de bagajes que cuando de repente, también porque, no sé, yo tengo amigos que son súper arquitectos y yo considero súper disciplinares, que nunca jamás hacen unos dibujos preciosos, de unas obras increíbles y nunca jamás han construido. Pero han hecho dibujos muy arquitectónicos. Y a mí me parece que es una manera de hacer praxis, por ejemplo, ¿no? O sea, que es verdad que luego hay una cuestión en los formatos típicos de la arquitectura, la planta, ¿no? Los documentos, la planta, la sección, tal, que muchas veces lo utilizamos como para demostrarnos que eso es arquitectura. Y hay muchas veces que no tenemos por qué tener esa necesidad, ¿no? Y hay otros formatos precisamente lo contrario, que pueden servir para contar arquitectura, ¿no? Brand Luber es un tipo súper formal. Una pregunta, ¿Sí? por ejemplo, con el tema de los dibujos. Sí. Esos dibujos de esos arquitectos, que creo que todos estamos de acuerdo que se puede hacer una práctica de arquitectura no solo con dibujos. ¿Son dibujos que van hacia atrás o que van hacia adelante? O sea, son dibujos que dibujan arquitecturas, no sé, como así, yendo por Egipto, dibujando las pirámides en una sonometría invertida y inventando un sistema de representación. O son arquitectos como Constant o como Andrea Branzi que están pensando hacia adelante, digo, no haciendo nada en las prácticas que consideramos arquitectónicas, digamos, generando esa polaridad, pero sí imaginando un futuro. Sí, digo, ahí me parece que hay un tema de si miramos hacia atrás o si miramos hacia adelante, más allá del medio, más allá de la forma y demás, que creo que me parece una pregunta interesante como humanos, porque digo, también el ejemplo que vos ponías con la proteína vegetal y la proteína animal, como bueno, estamos todos de acuerdo que hay que necesitar, estamos todos de acuerdo que si morfamos menos carne va mejor, pero bueno, ese es también como un lugar común que nos explicita, ¿no? Sí, pero hace 30 años no era tan común. No, que los imaginarios se van la construyendo. evolución total. Bueno, pero ahí va apareciendo como algo que me interesa para que también mañana conversemos, como cuál es el imaginario. Porque una cocina comunitaria es mejor que una cocina de microondas. Porque es mejor que las vacas no estén en la carecita esa y estén en otro lugar. Pero bueno, creo que... Puedo hacer un comentario respecto a los dibujos que me parece interesante. Acá, enfrente del otro lado de Albones, está la Universidad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y
se inauguran alrededor de 1820 y en la de exactas y naturales, más de la mitad de las materias que se usaban eran de dibujo. Y esa disciplina tuvo otra curva en la que el dibujo ya es solo comunicativo y tiene otro lugar. Como me pareció un comentario que aportaba lo que decía de, bueno, que ese lugar que aporta el dibujo, que en ese momento también era el biólogo que mejor dibujaba, quizás era el mejor biólogo, y quizás el arquitecto dentro de 200 años, como estoy haciendo yo el comentario, no sea eso. Bueno, quizás no, seguramente sean millones de cosas otras, pero... O sea, para mí, al final, la construcción de dibujos es algo súper potente porque es la construcción... O sea, un dibujo es una abstracción técnica. Igual que es tan potente hacer de repente el marcar esto. O sea, tú no puedes... o sea, de repente, por ejemplo, a mí me fascina mucho el tema de las imágenes del mundo, los mapas del mundo, ¿no? Las cartografías, ¿no? Yo te digo ahora, piensa en el planeta Tierra, ¿vale? O sea, ¿qué es para ti el planeta Tierra? Y seguramente estás pensando ahora mismo en la típica imagen de The Blue Marble, ¿no? Que en el fondo lo piensas no tiene ni 100 años. Es acojonante. Es el 70. No existía, ¿no? Entonces, tú te pones a ver realmente mapas del 1200, cuando todavía se pensaba que la Tierra era plana, y no pienses que para la gente eso era una representación del mundo, pero que no terminaba de ser exacta. Para esa gente eso era el mundo. O sea, las imágenes tienen una capacidad sorprendente que es la de construir mundos, ¿no? Es decir, construir realidades, ¿no? Y los dibujos me refiero a todo. Al final son una abstracción técnica, son sistemas que revelan dinámicas que por la escala en la que operan o las temporalidades en las que operan nunca vamos a ser capaces de percibirlas de la fenomenología humana y tenemos que ser capaces de acceder a esa información a través de una abstracción técnica que nos revela esa cuestión. Los mapas son eso. Tú nunca vas a ver un plano de... ¿no? El libro de Michel Houellebecq que se llama El mapa y el territorio, ¿no? Que coge un plano Michelin, ¿no? Y el tipo se queda fascinado con un plano Michelin, ¿no? O sea, para mí los dibujos son herramientas súper poderosas. Y el arquitecto, yo creo que históricamente siempre ha jugado con eso, que tiene la capacidad de crear cosas que no existen todavía, ¿no? Y cuando algo de repente existe en un dibujo, esa abstracción técnica es capaz de producir recursivamente en el mundo real lo que el dibujo está representando, ¿no? Entonces, para mí, obviamente, en el dibujo hay una cuestión muy potente. Por lo menos, si vamos hacia adelante o hacia atrás, yo creo que hay de todo. O sea, yo creo que hay dibujos cuya función es casi como completamente onanista, además estos dibujos muy muchas veces hiperbólicos que yo he hecho en la escuela, ¿sabes? De cuanto más capacidad y más dibujos tienen y más tarde, mejor, ¿no? Y no necesariamente tienen por qué mirar hacia adelante, ¿no? A lo mejor hay dibujos que sí, que son súper recargados, súper vigorexia, que tienen vigorexia gráfica y sí miran hacia adelante. O sea que yo creo que también depende de los paradigmas y de los momentos. Hay dibujos que miran más y miran menos, en función del paradigma en el que estés revelado, en el que estés en ese momento. ¿Nos vemos mañana? Gracias por todo. Gracias.